Historia de fantasmas. Puedo prever la muerte. 151. Al ver la expresión de sorpresa de Sully, el hombre del sombrero pareció un poco orgulloso. Así que creo que esos camareros renunciaron a tan buen trato, probablemente porque se vieron envueltos en ese tipo de cosas, quizás no renunciaron, pero estaban. El hombre del sombrero parecía tener miedo de decir las últimas palabras y solo articuló la palabra matar. Piénsalo, esa cosa prácticamente no tiene conciencia. ¿Cómo puede aferrarse al camarero? Quizás si tengo más contacto con él, se aferre a mí también. No quiero morir, así que, claro, tengo miedo. Al ver la expresión cada vez más extraña de Sully, el hombre del sombrero pareció recordar la identidad de Sully y trató de alejarse un poco más de Sully, luego explicó. Por supuesto, hermano mayor, no tienes que preocuparte. Veo que eres tan fuerte y robusto, así que esa cosa no debe encontrarte todavía. Pero aún así, te aconsejo que te vayas de aquí cuanto antes y no te quedes mucho tiempo. Al fin y al cabo, con este tipo de trabajo de alto riesgo, nadie puede decir con certeza si habrá un mañana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Y lo que haces a diario es similar al trabajo del camarero que se enredó con lo que dijiste, vendiendo monedas a los clientes? El hombre del sombrero se tocó la nariz avergonzado. Oye, ¿eso es porque no tengo dinero? Mi empresa quebró hace algún tiempo y perdí mi trabajo. No pude encontrar trabajo después de buscar por un tiempo. Ese día entré en esa galería de juegos. Solo quería apostar y ganar un poco de dinero para llegar a fin de mes, pero tal vez porque he tenido buena suerte desde que era un niño, gané más de 100 monedas en la primera mano, y luego las vendí a otros jugadores a un precio bajo. Cuando recibí las docenas de dólares, pensé, ¿no es esto mejor que trabajar? Me lleva menos tiempo y el dinero llega más rápido. Así que no busqué trabajo durante ese tiempo. Acabo de pasar todos los días aquí jugando a las apuestas con monedas. Pero yo conocía mis límites. No me atreví a ganar demasiado cada vez. Generalmente paraba cuando ganaba suficientes monedas para venderlas por 100 yuanes. Los primeros días fueron realmente bastante cómodos. Después no sé si mi operación fue descubierta por otro compañero. Un día, mientras estaba jugando, alguien de repente me tocó y me pidió que fuera al baño y abriera el armario del lavabo. ¿Viajando juntos? ¿Viste al hombre con claridad? No, gané un gran slam en ese momento. Ni siquiera tuve tiempo de contar mis monedas, así que ¿cómo iba a prestar atención a quién hablaba? Y había tanta gente en la galería en ese momento. Incluso si me diera la vuelta, tal vez no podría ver claramente el rostro del hombre. ¿Por qué? Hermano, ¿estás diciendo que hay algo malo con ese hombre? Está bien, continúa. ¿Qué pasó después? Ah, vale. En ese momento lo ignoré. Después, tras vender las monedas que gané, pensé que estaba bien, así que quise ver de qué hablaba esa persona. Por desgracia, no esperaba que nunca pudiera volver atrás después de irme. Vaya al grano. Oye, vale. Hermano mayor, guarda el cuchillo y ten cuidado de no cortarte. Llegué aquí y abrí el armario. Estaba tan oscuro que no podía ver con claridad. Busqué a tientas durante un rato hasta que encontré 3 cajas grandes en la parte trasera. Los saqué y les eché un vistazo. ¡Guau! Estaban todos llenos de monedas. Se me salieron los ojos de las órbitas. Pensé que eran todas para mí, pero cuando las revisé con atención después, encontré una nota encima. ¿De qué se trata? No recuerdo los detalles, pero el significado general era que estas monedas del juego no me las dieron a mí, sino que eran para venderlas a los clientes. El precio no importaba mientras los vendiera. Me quedaría con la mitad del dinero y pondría la otra mitad en esta caja por la noche. No me importaba el resto, y no tenía que preocuparme por ser descubierto por la gente en la sala de juegos. Si los vendiera todos, obtendría esa misma cantidad de monedas de juego al día siguiente. Al decir esto, el hombre del sombrero se iluminó un poco, mientras Sully observaba la pequeña bolsa que colgaba de su costado con una expresión extraña. Con tantas monedas dentro, ¿no le parece pesada? Cancelé inmediatamente mi plan de salir a hacer una barbacoa y volví a vender las monedas del juego. Creo que vendí 600 yuanes ese día y me quedé con 300. Guardé los 300 yuanes restantes en la caja por la noche. Al día siguiente, la caja estaba tal como decía la nota. Llena otra vez.
Tantas monedas de juego, y cada día hay más, así que creo que la persona que habló conmigo en ese momento debe ser un revendedor con un nivel más alto que yo, de lo contrario, si fuera el jefe, no sería tan estúpido como para venderlo a un precio bajo en lugar del precio original. Hermano, ¿no crees que esto es razonable? El hombre del sombrero se rió entre dientes, pero al ver que Sully no dijo nada, sino que frunció el ceño ligeramente como si estuviera pensando en algo, suspiró para sí mismo. Aunque es un poco cansado hacer esto, el dinero es bueno. Y no tengo que usar el cerebro ni preocuparme como antes. Pensé que a partir de ahora podría vivir una vida ideal con un ingreso mensual fácil de más de 10.000. Pero no mucho después descubrí la cosa extraña que os conté al principio. Pero a esas alturas ya me era imposible salir de allí. ¿Lo has probado? Bueno, después de descubrir la anomalía aquí, estaba listo para dejarlo. Pero cuando volví a dormir por la noche, encontré a alguien llamándome por mi nombre y alguien parecía estar tocando mi cara. Pensé que estaba teniendo una pesadilla, pero cuando abrí los ojos, Dios mío. Era un bebé llorando tumbado en mi cara. No había nadie en la habitación. ¿No da miedo? En ese momento, ambos oyeron de repente que alguien entraba al baño. El hombre del sombrero cerró la boca sin que Sully lo avisara. Esperó a que los pasos se alejaran antes de continuar hablando. Y lo más aterrador no es esto, sino la muñeca que reconocí. Pertenece a esta galería, y tiene una nota en la parte de atrás que dice que no puedo contárselo a nadie y que tengo que seguir haciéndolo, si no, moriré. La galería está cerca de la casa que alquilé. En ese momento, supe que debía ser esa cosa poseída por esta muñeca y que vino a asustarme. Si no sigo haciéndolo, algo malo ocurrirá. El hombre del sombrero tenía una cara triste. Hermano, estoy revendiendo monedas de juego, y no puedes culparme por ser tan terco. Yo también me vi obligado a hacerlo. Si un bebé entrara corriendo a tu casa en mitad de la noche y llorara en tu cara, ¿quién no se asustaría? Por lo que acabo de oír, parece que solo después de convertirse en revendedor los clientes suelen enojarse, ¿verdad? El hombre del sombrero se quedó atónito por un momento y se quejó en su corazón. Me pediste que te contara la idea principal. ¿No debería ser la muñeca que apareció de forma extraña? ¿Por qué te importa si el cliente está enojado o no? No fue lo suficientemente aterrador lo que acabo de decir. Inmediatamente se dio cuenta de que no es que esto no diera miedo, sino que los jóvenes definitivamente no creerían en cosas tan raras. Es genial ser joven. Si no lo crees, no lo creerás. Con un suspiro, el hombre del sombrero lo recordó y asintió con incertidumbre. Debería ser así, pero no estoy seguro. Antes no dedicaba mucho tiempo a vender monedas de juego, así que no tenía mucho tiempo para interactuar con otros clientes. Entonces, en todos estos días no has visto a la persona que puso las monedas del juego en el armario del fregadero, ¿o has intentado ver quién era? El hombre del sombrero meneó la cabeza repetidamente al oír esto. No, aunque me lo enseñara, fingiría que no lo sé. Es obvio que no quería que supiera quién lo puso ahí, así que, naturalmente, no preguntaría. Sigo entendiendo que cuanto menos sepas, más seguro estarás. Sully reflexionó un momento y luego miró al hombre del sombrero. Quédate aquí y no te muevas. Voy a salir un rato. Está bien, hermano mayor. Después de salir del cubículo, Sully abrió el armario debajo del lavabo. Estaba un poco oscuro adentro y no podía ver con claridad. Después de tantear un rato, Sully finalmente encontró 3 cajas en la parte trasera. Lo sacó y vio que efectivamente eran tan grandes como había dicho el hombre del sombrero y que podían contener muchas monedas de juego. Luego observó atentamente el borde hueco y el fondo de la caja. Pronto encontró una brizna de tabaco en el fondo de la tercera caja. Se llevó las 3 cajas a la nariz y las olió una por una, para luego volverlas a colocar en sus posiciones originales. De vuelta en el cubículo, el hombre del sombrero miró a Sully con una sonrisa halagadora. Hermano, te he contado todo lo que sé. ¿Hay algo más que quieras preguntar? No más. Aquí tienes la moneda del juego que acordamos. Oye, gracias hermano. El hombre del sombrero sonrió, tomó las monedas de juego de Sully y las puso en su abultado bolso. Gracias por tu arduo trabajo hoy, hermano mayor. Me voy. No te preocupes, me callaré, no le contaré a nadie lo que pasó hoy. Al ver a Sully asentir con una sonrisa, el hombre del sombrero se relajó. Qué bueno ser joven y cumplir tus promesas.
Ignoró la herida sangrante de su pierna, agarró la manija y estaba a punto de abrir la puerta del cubículo cuando de repente sintió un fuerte golpe en la nuca. El intenso dolor apareció y desapareció en un instante. Sully extendió la mano para sostener al hombre inconsciente del sombrero y lo depositó lentamente en el suelo. Primero revisó su cuerpo con cuidado y no encontró nada inusual. Luego se dio la vuelta y se dirigió al último cubículo. Se oyeron pasos en el baño. Sully se detuvo y esperó un momento. Cuando los pasos desaparecieron, tomó la cuerda y el trapo, regresó al lugar y ató al hombre del sombrero. Luego arrancó un trozo de la pernera del pantalón de la otra persona, limpió la sangre de sus piernas y del suelo, y rápidamente vendó su herida para asegurarse de que no muriera por una pérdida excesiva de sangre y que el olor a sangre no siguiera propagándose. Luego abrió la boca y metió dentro el trapo. Tras abrir la puerta del cubículo, Sully se dirigió de nuevo al último, arrancó la nota que decía dañado, no usar y la pegó en la puerta. Tras asegurarse de que no se cayera, salió del baño. Aunque bajo la coerción y el incentivo de Sully, el hombre del sombrero dijo lo que quería saber y prometió no contárselo a nadie más después de irse, pero ¿quién puede garantizar que realmente lo haría? Una vez que se expone el asunto, lo que sucederá y qué tipo de reacción en cadena provocará son cosas que hacen que Sully sienta dolor de cabeza con solo pensarlo. El hombre del sombrero es diferente de Gu Jingfen y Charan. No tiene ningún apego a la sala de videojuegos. Al principio se quedó allí solo por dinero y después por miedo. Este tipo de persona es más propensa a tener problemas, como cuando se encuentra con algo que le asusta más que a sí mismo. Entonces, cuando Sully dejó inconsciente al hombre del sombrero con el cuchillo, aumentó ligeramente la fuerza para asegurarse de que durmiera hasta la noche sin despertarse. En el día más crítico de esta copia, Sully no quiso correr el riesgo de que se filtrara. Aunque esto evitaría que el hombre del sombrero vendiera monedas a los clientes a precios bajos durante algún tiempo, según su descripción del contenido de la nota, no era un aviso de solicitud de empleado, lo que significaba que no era un empleado formal de la sala de juegos, y su comportamiento no violó la regla de no interferir con el trabajo de otros empleados. En cuanto a la posibilidad de que se descubra la desaparición del hombre del sombrero, la sala de juegos inusualmente concurrida de hoy debería significar que Ianu y Shuemin no tendrán mucho tiempo para prestar atención a esas cosas. La audiencia en la sala de transmisión en vivo miró al hombre del sombrero atado como una bola de masa, y luego miró a Sully que estaba saliendo, con una mirada aturdida en sus rostros. ¿No quedamos en que mientras respondamos las preguntas, podemos vivir en paz? No está muerto, solo se desmayó, y Sully incluso le vendó la herida con consideración. ¿Cómo puede considerarse sano y salvo? Lo que dijiste tiene mucho sentido. Ni siquiera puedo refutarlo. Oye, ¿viste cómo Sully atacó con el cuchillo? Fue genial. Así es. Después de todo, el hermano Su fue tan despiadado que ni siquiera descansó después de la última mazmorra. Se lanzó directamente al entrenamiento de alta intensidad con el instructor. Pero hablando de eso, me preguntaba qué hacer con las monedas que ganó Sully. Pensé que se las daría al niño, pero se las dio al comerciante. Vale, esto es seguro. Así es. Cuando vi la expresión de Sully anoche, supe que esta cosa debía ser muy estable. Mierda. Parece poco estable, hermanos. Sully, que caminaba hacia la recepción en ese momento, también tenía una expresión ligeramente cambiada. Shuemin, que se suponía que estaba ocupado en el vestíbulo, ahora estaba sentado en una silla en la recepción, mirando a Sully, que salió del baño con una cara hosca. Sully nunca había visto un cambio tan evidente en la expresión de Shuemin. Nunca se había sentido tan insatisfecho, ni siquiera cuando se reveló su último encuentro con Charan. Y esta insatisfacción ahora iba claramente dirigida a ella misma. ¿Fue porque instigué el incidente durante el desayuno de esta mañana? ¿O fue que alguien se dio cuenta de que no comió la comida para llevar? ¿O tal vez me quedé demasiado tiempo en el baño y él notó el incidente con el hombre del sombrero? De repente, aparecieron varios pensamientos en la mente de Sully, y al mismo tiempo nacieron las contramedidas correspondientes, pero el rostro de Sully no mostraba pánico, sino que entró en la recepción con la sonrisa y la sorpresa adecuadas. Señor ¿cómo es que tiene tiempo para venir a mi casa? Shuemin no respondió, pero tomó un sorbo de vino y luego siguió mirando a Sully con expresión hosca. Este último estaba un poco desconcertado. Señor ¿hice algo mal? Si es así, dígamelo. Lo escucho.
Al ver que Shuemin todavía no hablaba, Sully simplemente dejó de preguntar y permaneció en silencio. Bueno, juega conmigo al juego de el silencio es poder. ¿Quieres presionarme, verdad? Entonces espera hasta que confiese y diga todo lo que debo y no debo decir, ¿de acuerdo? Bueno, quiero ver cuánto tiempo puedes durar conmigo ya que el salón está muy ocupado ahora. El ambiente tenso no duró mucho, pues fue interrumpido por el grito de un invitado. Jefe, ¿esto funciona bien? ¿Por qué hay un problema con esta máquina? Shuemin no miró atrás, pero Sully echó un vistazo y vio al hombre levantándose de una consola de videojuegos en la zona este. Miró a su alrededor con aire de tristeza, como si buscara a alguien. Pronto notó que Sully lo observaba, y el disgusto en su rostro se hizo más evidente. ¿Qué miras todavía? Ven aquí, echa un vistazo. La máquina acaba de tener este problema, y ahora vuelve a ocurrir. Introduje monedas, pero no me deja jugar. ¿Están planeando estafarme en el salón recreativo? Sully no respondió directamente, pero miró a Shuemin con cautela. Señor ¿qué le parece si primero vamos a resolver el problema del cliente? Shuemin se giró para mirar al cliente, pero su mirada de insatisfacción hacia Sully lo enfureció al instante. Este último pateó el taburete y se dirigió a la recepción enojado. ¿Qué? Me equivoqué. ¿Sigues mirándome fijamente? Gasté dinero para comprar tus monedas, pero no puedo jugar. Te digo que, aunque venga el rey del cielo, tengo razón en este asunto. Shuemin frunció el ceño y estaba a punto de hablar cuando Ianu se acercó desde un lado, sujetó al invitado y lo detuvo, luego sonrió y le entregó un cigarrillo. Hermano, fuma un cigarrillo. No te enfades. Vamos, déjame encenderlo. Regresemos a ver qué le pasa a la máquina. No te preocupes, seguro que lo solucionaré. No me engañes, te lo digo, o expondré este lugar en internet. No te preocupes, seguro que lo soluciono. Ianu, al llegar, logró calmar al cliente y ambos regresaron juntos. Tras unos pasos, Ianu volvió a mirar hacia la recepción, sonrió y saludó a Shuemin con la cabeza. Sully suspiró por dentro, este chico Ianu es realmente una persona sin esperanza. Originalmente había pensado en usar el desayuno para romper el delicado equilibrio entre él y Shuemin e intensificar el conflicto entre ellos para que pudiera hacer las cosas con más fluidez. Sin embargo, no esperaba que Ianu se hiciera más fuerte, pero no por mucho tiempo. Antes de que terminara la mañana, Ianu sucumbió nuevamente. Cuando Sully regresó, vio que la venda de la mano de Ianu había sido reemplazada. Probablemente, mientras estaba ausente para entregarle la muñeca de Gu Jingfen, Shuemin volvió a atacar la mano previamente herida de Ianu. Y ahora, justo cuando estaba listo para ver el programa, Ianu tomó la iniciativa de hacerse cargo de este desastre antes de que Shuemin siquiera abriera la boca y se dio la vuelta para decir que este último no necesitaba preocuparse por este asunto. Se rindieron simplemente por la fuerza. Son un caso perdido. Sin embargo, después de que este invitado la interrumpió, Sully probablemente adivinó por qué Shuemin vino a verla, y también entendió por qué había permanecido en silencio. Como para verificar la suposición de Sully, Shuemin movió los labios unas cuantas veces y finalmente habló. Xiao Su, no hiciste nada malo y fuiste muy responsable y diligente en el trabajo, pero hay una cosa que aún quiero recordarte. Echó un vistazo a la caja de bombones que había debajo del mostrador. Come un poco de esto tú mismo. No se lo des siempre a los invitados, y no des tanto. Es cierto. Shuemin vino a buscarlo no por ningún otro motivo, sino porque descubrió que había mezclado chocolate en las monedas del juego que les dio a los invitados. Al principio, Sully hacía trampa con las monedas del juego y las mezclaba con chocolate. Los casos eran relativamente raros. Solo se enfocaba en los clientes que, aunque recibían claramente la cantidad correcta de monedas, seguían estando en desacuerdo. Pero más tarde, al darse cuenta de que Guy quería que los invitados jugaran más, aumentó la intensidad. No solo aumentó el público objetivo, sino también la cantidad de chocolate mezclado. Antes, se preguntaba por qué Shuemin y los demás no habían venido a hablar con él sobre este asunto. Ahora comprendió que los invitados ya tenían algunas monedas en sus manos. Al principio usaban monedas de juego normales y, naturalmente, no habría ningún problema. Shuemin y los demás no podrían descubrirlo. Pero hoy es el tercer día y las monedas anteriores ya se han agotado. Lo único que les queda son los chocolates.
Una vez que se incluye ese tipo de cosas, ¿puedes imaginar lo que pasará con tus dedos del pie? O bien el juego no puede iniciarse normalmente o la consola de juegos está bloqueada debido a que se arrojaron objetos extraños en su interior. Todo el arduo trabajo previo de Sully finalmente se consolidó hoy, por lo que Ianu y Shuemin han estado muy ocupados desde esta mañana. Ianu no solo tuvo que hacer lo que hizo hace un momento, sino que también tuvo que consolar a esos invitados enojados que no sabían nada y solo sabían que parecían haber sido aprovechados. Shuemin también tuvo que moverse constantemente entre las consolas de juego que tenían problemas, abrir las tapas y sacar el chocolate atascado en el interior, para que las máquinas pudieran volver a su funcionamiento normal. Aunque la carga de trabajo no es mucha, la cantidad y la frecuencia son altas. Después de todo, Sully no recuerda cuántos chocolates ha repartido, así que las dos han estado ocupadas desde la mañana, y de vez en cuando la miran con desagrado. Porque si solo uno o dos invitados hicieron esto, podría explicarse como una coincidencia, pero como tantos invitados lo hicieron, solo había una explicación. Los chocolates en sus manos fueron entregados por Sully. Pero aún así, Sully no se asustó demasiado. Preguntó confundido. ¿Por qué, señor? Recuerdo que antes dijiste que el lema principal de nuestra sala de juegos Firefly es hacer lo que quieras, y el lema principal es que los clientes estén contentos. Pensé que si les dábamos algo de comer, no estarían más contentos y con más ganas de seguir jugando aquí. Shuemin se sobresaltó. No esperaba que Sully lo ahogara con lo que había dicho. Abrió la boca, pero por un momento no supo qué decir. Sully vio que dudaba en hablar y mostró comprensión. Está bien, señor Ya que dijo que no les daría comida, entonces yo tampoco. Le haré caso, señor Shuemin se sobresaltó de nuevo, como si no hubiera esperado que Sully aceptara tan fácilmente. La miró fijamente, asintió, recogió la caja de bombones a sus pies y se levantó. Bueno, me llevaré esta caja primero. De todas formas, no puedes comer demasiado tú solo, además, los jóvenes deberían comer más carne y menos chocolate. Comer demasiado no es bueno para la salud. Está bien, lo entiendo, señor Sully sonrió y observó a Shuemin llevar la caja de regreso al almacén, luego salió de la habitación oscura y fue al pasillo para reparar la máquina. A cada puesto no se le permite interferir con el trabajo de los demás, y mi trabajo como recepcionista es intercambiar monedas de juego, por lo que incluso si se revela la adulteración del chocolate, Shuemin y otros aún no pueden hacerme nada directamente, porque solo estoy dando cosas a los clientes, y mi intención original es solo por el bien de la sala de videojuegos. Entonces lo máximo que Shuemin podía hacer ahora era llevarse esos chocolates, pero, anoche Sully trajo una lata de chocolates al salón del personal. Por lo tanto, la llegada de Shuemin no solo no tuvo ningún impacto en Sully, sino que también le permitió verificar su especulación anterior. Después de eso, Sully no fue al salón a buscar los chocolates. En primer lugar, aunque Shuemin no podía interferir directamente, obviamente no era prudente ir y traer mala suerte ahora. En segundo lugar, a los jugadores no les quedaban monedas de juego y el hombre del sombrero ahora estaba inconsciente en el baño, por lo que cada vez más clientes acudían a Sully para comprar monedas, lo que le dificultaba escapar. No fue hasta el mediodía que el bullicio se calmó un rato. Ianu aprovechó para ir a recepción y le pidió a Sully que se diera prisa en pedir comida para llevar, y Sully aceptó. Al poco rato, el repartidor llegó a la recepción con varias bolsas grandes, como siempre. Sully estaba a punto de recogerlas cuando llegaron Shuemin y Ianu. Xiaosu, pon la comida en la mesa y come rápido. Aún tenemos trabajo que hacer después de comer. El repartidor se sorprendió un poco. ¿Está tan bien el negocio hoy? Sully tomó la bolsa con una sonrisa. Sí, ¿no estás ocupado allí también? Así es, entonces tómense su tiempo para comer, yo regresaré primero. El joven se fue, y Sully abrió la bolsa que tenía en la mano, colocó las cajas de comida en su lugar, sacó 2 pares de guantes de la bolsa y se los entregó a Shuemin y Ianu, y sacó 2 pollos asados. Vamos, hermano hemos estado ocupados toda la mañana, comamos algo rico hoy. Sensitivo. Xiaosu, no te quedes ahí parado, siéntate y come también. Bien. Sully primero sacó una caja vacía y la guardó lentamente, luego sacó un par de guantes y se los puso, luego tomó un pollo asado y lo puso sobre la mesa, lentamente arrancó la carne y la puso en la caja.
Ianu, que estaba mordisqueando el pollo, levantó la cara con la boca llena de aceite y miró a Sully con sorpresa. Xiao Su, ¿aún no tienes hambre? ¿Cuánto tardarás en desgarrarlo así? Tengo un poco de hambre, pero ya estoy acostumbrado a comer pollo así. Quiero que tenga más aroma. Entonces, ¿por qué no le pides al repartidor que lo rompa y te lo envíe? Hermano Ian, tú no lo sabes. Otros lo destrozan sin alma. Tienes que hacerlo tú mismo. Oh, no me di cuenta de que eras una persona tan particular, Xiao Su. No, no, simplemente ya me he acostumbrado. Sully actuó con destreza mientras retrasaba el tiempo, intentando evitar la comida intensificando el conflicto entre ambos. Pero ahora no parece muy realista. Después de todo, Ianu ha sido reclutado de nuevo. Pero viendo lo rápido que comen, quizá cuando termine de descuartizar el pollo entero, terminen de comer y se vayan. Pero en ese momento, Sully de repente sintió un leve latido que venía de lo profundo de su corazón, y al mismo tiempo, una leve sensación de irritabilidad surgió de repente. ¿Es este un síntoma recurrente? Sully no tuvo tiempo de pensar por qué y rápidamente bajó la cabeza con las manos. Si realmente fuera así, entonces tal vez la oscuridad de sus ojos volvería a filtrarse. No quería que Shuemin y los demás descubrieran y usaran esto para juzgar el alcance de su contaminación, aunque era solo una posibilidad. Pero al bajar la cabeza, Sully vio de reojo a Shuemin y Anuo. La mano que sostenía el pollo asado tembló levemente y luego se detuvo. ¿Descubrieron? Oh. ¡Ay! ¿Qué demonios! De repente se oyó un grito de hombre desde el centro del salón. ¿Te dejaste los ojos en casa? ¿Por qué caminas tan despreocupadamente? Tras asegurarse de que la incomodidad se había disipado, Sully miró hacia arriba y descubrió que las dos personas sentadas en la mesa habían dejado de comer, pero no le prestaron atención. En cambio, miraban hacia el centro del salón. Sully también siguió su mirada. Vi a un hombre alto y fuerte que miraba con dolor la enorme máquina de juegos con plataforma giratoria que tenía delante. Lo que era diferente de lo habitual era que las luces de la plataforma estaban apagadas en ese momento. Finalmente gané la apuesta con gran dificultad, pero ahora todo se acabó, todo se acabó. Se giró y miró con fiereza a un hombre delgado que estaba a su lado. Dime, ¿lo hiciste a propósito? Viendo que llevaba toda la mañana perdiendo y finalmente gané a la primera, te acercaste y le arrancaste el cable a patadas. No, no, hermano. Quizás estuve acostado demasiado tiempo, y al levantarme me sentí un poco mareado, no veía bien el camino y, sin querer, lo pateé. El hombre delgado parecía muy asustado. Sacó una billetera de su bolsillo. Hermano, tienes que creerme. ¿De verdad que no lo decía en serio? ¿Qué tal si te compenso? Hermano, te compensaré por lo que acabas de perder. El hombre alto se quedó atónito por un momento, luego sonrió felizmente. Claro, haré lo que dices. Déjame hacer los cálculos, perdí unos 1300 yuanes esta mañana. Como eres tan listo, redondea la suma y dame 1000 yuanes. Chico, sí que se atreve a decir eso. Sully se sorprendió un poco. Nunca había vendido tantas monedas a la vez. Ni siquiera vendiéndole todas las del día al hombre del sombrero podría alcanzar esa cifra. Los demás invitados que estaban sentados junto al gran plato giratorio también estaban un poco insatisfechos con esto. ¿No estás intimidando a la gente que es honesta? A ese tipo, no le crean. Llevo jugando aquí toda la mañana. Ha perdido como mucho 300 o 400 dólares. No tanto como dijo. Además, el premio que acabas de ganar son solo 200 monedas como máximo. Estás pidiendo 1000. Eso es una tontería. Al ser expuestos sus pensamientos por quienes lo rodeaban, la sonrisa del hombre alto desapareció al instante y sus orejas se enrojecieron. Pero Sully no sabía si era por su gran altura, pero siempre le parecía que sus orejas eran más largas que las de los demás. Si digo 1000, significa 1000. El hombre pronunció estas palabras entre dientes y miró a los invitados que conversaban a su alrededor. Ya que le gusta tanto tomar la iniciativa, ¿quieres ayudarlo a pagar por ello? Quizás fue porque la figura y los ojos del hombre eran demasiado feroces, los invitados que fueron observados por él inmediatamente dejaron de hablar, y bajaron la cabeza o voltearon la cara, sin mirar al hombre. El hombre tarareó de satisfacción, le arrebató la billetera al hombre delgado, sacó unos cuantos billetes grandes y los puso en su bolsillo, luego tiró la billetera con insatisfacción.
Solo 500 yuanes, entonces este asunto será difícil de manejar. Caminó hacia el hombre delgado que retrocedía y lo agarró por el cuello. Por los 500 dólares restantes, simplemente arrodíllate y haz una reverencia ante mí 5 veces, y luego dejaremos este asunto por hoy. El hombre delgado intentó separar las manos del otro, pero debido a la diferencia de fuerza causada por su tamaño, sus esfuerzos no solo fueron en vano, sino que enorgullecieron aún más al hombre alto. El hombre delgado también comprendió en ese momento, pero seguía sin estar de acuerdo, y apretó los dientes y dijo: puedo darte dinero, pero hacer una reverencia, es absolutamente imposible. Ah, ¿de verdad? Antes de que terminara de hablar, la expresión de Sully cambió levemente, porque vio una intención oscura extremadamente fuerte en los ojos de las dos personas que estaban discutiendo al mismo tiempo, y en solo un instante, no había rastro de blanco en sus ojos. Ambos son, al menos, graves contaminadores. Al mismo tiempo, la voz baja de Xuemin sonó a su lado. Ianu, ve y echa un vistazo. Oh, qué fastidio. ¿Por qué tuviste que elegir este momento? ¿Incluso comer es tan problemático? Ianu murmuró algo, dejó el pollo asado en su mano con tristeza, luego se levantó, se quitó los guantes y caminó hacia allí. En ese momento, el hombre alto ya había levantado al hombre que tenía en la mano. Sonrió y le dio una suave palmadita en el rostro con la mano izquierda. De repente, levantó la mano izquierda y abofeteó al hombre delgado. Pero el esperado crujido de la bofetada no salió. En cambio, el hombre delgado aceleró el paso. Abrió la boca y mordió con fuerza la mano que le sujetaba el collar. Este mordisco pareció haber sido tomado con todas sus fuerzas, y sangre roja brillante brotó instantáneamente del brazo derecho del hombre alto. Gritó de dolor, e inmediatamente soltó sus manos y cayó al suelo con su cabeza entre sus manos con extremo dolor. Espera, ¿no se estaba mordiendo la mano? ¿Por qué se agarraba la cabeza con tanto dolor? Sully comenzó a tener dudas en su mente cuando vio otro cambio repentino. En el momento en que el hombre cayó al suelo, una tenue luz roja apareció de repente en la tenue máquina de juego de ruleta y, al mismo tiempo, se escucharon una serie de ruidos extraños. Sonó como si fueran pegatinas pegadas en la pared que se iban desprendiendo lentamente. Sully recordó de repente que había visto 12 tipos de animales tallados en el borde de un gran plato giratorio. Había un tenue brillo rojo en sus ojos, y sintió que los patrones no parecían grabados, sino más bien pegatinas de dibujos animados. No solo eso, a tan larga distancia, ese tipo de sonido debería haber quedado ahogado en esa ruidosa sala, sino que Sully ahora sentía que el sonido era como si estuviera resonando directamente junto a sus oídos, lo cual era extremadamente extraño. Quebrar. De repente, se escuchó un crujido. Sully giró la cabeza y vio a Xuemin golpeando el pollo asado sobre la mesa. Este voló en pedazos al instante. La fuerza aún no había terminado, e incluso se había abierto un agujero en la mesa. No le importó en absoluto en ese momento, y la poderosa fuerza que accidentalmente expuso frente a Sully, se puso de pie de repente con una cara extremadamente fea y le gritó en voz baja a Ianu frente a él. Rápido. Ianu pareció darse cuenta de algo al oír el extraño ruido. Antes de que Xuemin pudiera hablar, apartó a los invitados que observaban la emoción y corrió al instante hacia el plato giratorio, como si fuera a detener algo. Aunque reaccionaron con bastante rapidez, ya era demasiado tarde. Cuando la mano de Ianu estaba a punto de tocar el gran plato giratorio, el sonido desgarrador proveniente de la consola de juegos aumentó repentinamente, y la luz roja de repente se volvió más fuerte, como un loto rojo manchado de sangre que florece en el mar frío y profundo. La luz roja envolvió al instante toda la sala. Era tan deslumbrante que Sully tuvo que levantar los brazos para taparse los ojos. Pero justo cuando la cubría, la luz roja desapareció al instante. Sully levantó la cabeza para mirar de nuevo, y se le encogió el corazón. A diferencia de los incidentes de suicidio anteriores, esta vez todos en la sala habían dejado de jugar y de hacer lo que estaban haciendo. Se quedaron mirando fijamente el gran plato giratorio. Nadie habló y nadie se movió. Fue exactamente lo que vio Sully cuando previó la llegada de la muerte, como una pantalla de cine con el botón de pausa presionado. Pero obviamente no fue así. En ese mundo quieto, un conejo del tamaño de un puño apareció de repente en el gran plato giratorio.
Miró a Ianu, que también estaba atónito frente a él, con sus ojos rojos sangre, movió rápidamente sus 3 labios y luego pateó sus piernas y saltó hacia un invitado que estaba sentado al lado del gran plato giratorio y había hablado por el hombre delgado antes. Silbido. En medio del espeluznante sonido de la piel siendo rasgada, sangre que era más deslumbrante que la luz roja anterior brotó del cuello del hombre en un instante. ¡Ah! De repente, se escuchó un grito estridente. Este sonido abrupto fue como presionar un botón de reproducción invisible, y todo a su alrededor cobró vida. Los gritos de la multitud, el sonido de los taburetes cayendo, el sonido de los cuerpos chocando con las máquinas, las maldiciones provocadas por la multitud, todo tipo de ruido y caos llenaron instantáneamente el espacio. El hombre herido se levantó de repente, tratando de extender la mano y sacar al conejo de su cuello, pero justo cuando extendía su mano, el conejo lo pateó nuevamente, dejando profundas marcas de garras en su cuerpo, y saltó sobre la cabeza de otro invitado que huía, y la sangre brotó cuando sus labios se movieron. Las pupilas de Sully temblaban constantemente, porque el conejo se parecía exactamente al que había visto antes, lo que significaba que, era uno de los 12 animales en el gran plato giratorio. Incluso la forma de sus cuerpos del tamaño de un puño es exactamente la misma. Si fue la luz roja de antes la que hizo que cobrara vida, entonces eso significa, ¡ah! Se escuchó otro grito y se vio a un invitado del distrito este sentado en el suelo, gimiendo de dolor extremo, con sangre saliendo de entre sus dedos mientras se cubría los ojos. En el aire, frente a él, flotaba un pájaro parecido a un colibrí. Era del tamaño de un puño y tenía ojos rojos como la sangre. En ese momento, le goteaba sangre del pico. Parecía haber notado la mirada de Sully y batió sus alas rápidamente y voló hacia la recepción. Pero en ese momento, una enorme mano hinchada y deformada lo agarró de repente. El colibrí forcejeó con fuerza, pero era demasiado pequeño para hacer nada. Solo pudo usar su afilado pico para picotear la mano que lo sujetaba, y la sangre brotó al instante. Pero esto pareció enfadar al dueño de la mano, y al momento siguiente, las venas se hincharon, y con el sonido desgarrador de músculos y huesos al ser apretados, el extraño colibrí que previamente había picoteado los ojos de los invitados y hecho que la gente se sintiera aterrorizada, fue apretado en una forma extremadamente fea. Estallido. El cadáver cayó al suelo, con sus órganos internos girados hacia afuera y empapados de la sangre que fluía de su propio cuerpo. El extraño pájaro en la mano fue asesinado, y el dueño de la mano parecía sentirse un poco aburrido. Estaba a punto de irse, pero de repente fue derribado al suelo por otro hombre que salió corriendo de entre la multitud. Entonces, con rugidos que no eran como los de los humanos, los 2 hombres comenzaron a pelear cuerpo a cuerpo con puños y sangre. Al otro lado, una mujer gritó y pasó corriendo por el lado izquierdo del mostrador de recepción. Ella trató de correr hacia la puerta del pasillo en pánico, pero justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, una sombra negra la atacó repentinamente a una velocidad extremadamente rápida, la bloqueó frente a ella y luego la dejó inconsciente, haciendo que la mujer cayera hacia atrás en el pasillo. Cuando la sombra negra se detuvo, Sully vio su rostro claramente, no, o quizás debería decir que lo era. Su forma corporal aún sigue siendo la de un humano, pero la piel expuesta se ha vuelto amarilla y está cubierta de manchas negras, pareciendo el patrón de un guepardo. Saltó del sitio, pisó el pecho de la mujer en el aire, y ésta escupió inmediatamente una bocanada de sangre. Su expresión se volvió visiblemente excitada, y sus manos se transformaron en garras, listas para atrapar a la mujer. Pero en ese momento, la mujer gritó de miedo e instintivamente extendió la mano para agarrar la pierna que la pisaba. En el instante en que hizo el movimiento, la oscuridad envolvió sus ojos. Este agarre dejó varias profundas marcas de sangre en la pierna del guepardo. Sully se giró y volvió a mirar hacia el centro del salón. Iango seguía allí de pie. Como estaba de espaldas a ella, Sully no podía ver su expresión con claridad. Solo podía ver su cuerpo tembloroso y su cabeza agachada. Entonces, un rugido furioso salió de su boca, y sus pies se movieron, y estaba a punto de perseguir al conejo que no estaba lejos de su lado. ¡Cuco! De repente, el grito de un conejo vino desde el frente del gran plato giratorio, interrumpiendo las acciones de Iannuo. Al momento siguiente, algo extremadamente extraño se reflejó en las pupilas de Sully. Era un hombre extremadamente alto con cabeza de conejo.
Se quedó allí con sus piernas ligeramente dobladas, casi tan alto como Ian Wu, sus brazos colgando frente a él como un conejo, su nariz moviéndose, sus largas orejas temblando y un sonido de arrullo saliendo de su boca. Los ojos de Sully de repente se fijaron en su mano derecha, que tenía una clara marca de diente ensangrentado. ¿Es este el hombre que se cayó sujetándose la cabeza después de ser mordido hace un momento? De repente, los ojos oscuros del hombre con cabeza de conejo notaron que Ian Wu corría hacia él. Le temblaron las fosas nasales, como si oliera un atisbo de miedo. Su cuerpo comenzó a retroceder, y entonces, con fuerza con las piernas, saltó directamente sobre una máquina a su lado. Chisporrotear. Entre las chispas que volaban, la parte superior de la consola de juegos, con la que ya no se estaba jugando, se derrumbó de repente y la pantalla quedó a oscuras. Detente ahí, maldito. El daño a la máquina hizo que Ian Wu rugiera de ira y su cuerpo se aceleró nuevamente. Sully. El sonido de dientes rechinando provenía de un lado. El rostro de Xuemin se tornó extremadamente feo, sombrío como si el agua estuviera a punto de gotear. Sully pareció asustarse y aturdido por un momento, luego preguntó con cautela. Señor, ¿qué pasa? No, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacer? Xuemin miró a Sully con una expresión sombría y luego saltó del mostrador de recepción. Deja ese pollo asado roto que tienes en la mano. Y atrapa a esos animales para mí. Oh, vale. Enseguida voy. La voz de Sully temblaba un poco. Estaba a punto de darse la vuelta y salir, pero parecía haber olvidado que llevaba un pollo asado en la mano. En cuanto se apoyó en el mostrador, se le resbaló la mano y cayó al suelo, y el pollo asado también salió volando. Xuemin escuchó el ruido detrás de él, se dio la vuelta y estaba a punto de gritar, pero vio que el conejo del tamaño de un puño, tal vez estimulado por el intento anterior de Ian Wu de perseguirlo, de repente se giró de su dirección original hacia el distrito norte, y apareció frente a Sully en casi un abrir y cerrar de ojos. Sully, que estaba a punto de darse la vuelta para esquivarlo, se detuvo de repente y se quedó allí aturdido con una mirada de pánico en su rostro, porque descubrió que la trayectoria del movimiento del conejo no era hacia el suelo donde cayó, sino hacia el pollo asado no muy lejos de sus pies. Al instante siguiente, una figura blanca apareció ante los ojos de Sully, junto con el pollo asado. Sully miró los pies vacíos, luego se giró para mirar a Xuemin, quien lo miraba al frente, tragó saliva y dijo con dificultad. Señor, siento que, no puedo con este tipo de cosas. ¿Cómo puedo atrapar un conejo? Este es el conejo que me ayudó a quitar la comida para llevar que me estaba causando problemas. Xuemin no tenía ni idea de lo que Sully estaba pensando. Resopló furioso y retrocedió de repente, derribando a un invitado que acababa de intentar atacarlo por la espalda. Luego, cambió de dirección tras decir algo. Olvídalo, iré a buscar esas cosas, tú ve a ayudar a los invitados y vigila la máquina. Su figura desapareció, y el pánico en los ojos de Sully se desvaneció. Se levantó y contempló el pasillo, que se había convertido en un desastre. Los acontecimientos que acabo de presenciar sucedieron casi simultáneamente, tanto que aunque solo duró menos de un minuto, pareció como si hubiera pasado un siglo. Este fue un cambio extremadamente repentino y rápido, e incluso Sully se quedó atónito por un momento antes de reaccionar. Los 12 patrones de animales en el gran plato giratorio se han transformado en extraños animales de ojos rojos. Aunque solo son del tamaño de un puño, su poder de ataque no debe subestimarse. En este momento, atacan indiscriminadamente a los invitados en el salón. Y esos huéspedes parecían mostrar diferentes características de alienación física según el grado de contaminación, y estaban constantemente peleando con animales, contaminadores y otros huéspedes. En cuanto a los demás huéspedes, quizá debido a la baja contaminación, no mostraron ningún síntoma de aislamiento. En cambio, eran como gente común, huyendo y gritando, o escondiéndose en un rincón, temblando. Ian Wu estaba persiguiendo al hombre con cabeza de conejo que saltaba por el pasillo a una velocidad muy rápida, mientras que Xuemin ahora corría hacia un conejillo de indias que había mordido a alguien. La multitud caótica, la sangre deslumbrante, los sonidos caóticos y el olor desagradable llenaron los sentidos de todos, convirtiendo la sala en un caos. Parecía que Firefly Video Game City había caído de un falso paraíso a un verdadero infierno en un instante. Toda la gente estaba apiñada en ese espacio. Incluso si alguien quisiera escapar, los extraterrestres o los animales extraños lo impedirían.
Todo esto no solo superó las expectativas de Su Li, sino que también pareció superar las expectativas de Xuemin y Yanuo. De lo contrario, no habrían perdido la compostura de esa manera y no habrían mostrado su extraordinaria fuerza frente a Su Li por primera vez. Su Li no sabía por qué la situación de repente se volvió así. Además, algunas máquinas en el campo han resultado dañadas. ¿Por qué Yi no tomó medidas para detenerlo? ¿Será porque fue él quien deliberadamente inició este incidente? ¿Será porque también había caído en una pequeña metedura de pata? ¿O fue porque había demasiada gente involucrada y no pudo detenerlo, o fue por otras razones? Su Li aún no estaba seguro. Pero sabía una cosa. Este caos no duraría mucho y tenía que hacer algo rápidamente. Mientras sus pensamientos fluían, llegó al centro del salón. Primero miró hacia el comedor. Gu Jingfen estaba de pie detrás del mostrador sosteniendo un cuchillo de mesa. El dorso de su hermosa mano temblaba ligeramente debido a la fuerza excesiva. Ella miró a la multitud frente a ella con una expresión seria y nerviosa. Había oscuridad en sus ojos y aparecieron vasos sanguíneos negros en su cuello. El pequeño Gu Xuanfeng no estaba a su lado, pero la puerta trasera de la cocina, firmemente cerrada detrás de ella, vibraba levemente, como si alguien la estuviera golpeando desde adentro. Su Li comprendió al instante que ambos presentaban signos de contaminación. Gu Jingfen encerró a su hermano, quien no controlaba bien su propia fuerza, en la cocina. Esto podría protegerlo tanto a él como a ella. Gu Jingfen pareció notar la mirada de Su Li y también miró, luego asintió levemente, indicándole a Su Li que no había ningún problema de su parte por el momento. Sintiéndose un poco aliviado, Su Li se dio la vuelta y corrió hacia el suroeste. Justo cuando se abría paso entre la multitud frente a él, frunció el ceño ligeramente y luego aceleró de nuevo. Frente al baño, Charan forcejeaba para sostener la escoba frente a su pecho y bloquear la mordida de un hombre alienado. El bote de basura a su lado cayó al suelo, dejándole una gran abolladura. Su ropa de trabajo, antes blanca, ahora estaba manchada de sangre. Aunque los dos hombres estaban en un punto muerto, la escoba era de madera, y pronto se agrietó. Con un clic, la escoba se rompió, y los afilados dientes del hombre se dirigieron hacia el cuello de Charan. Estallido. De repente, un fuerte viento sopló desde atrás y el hombre salió despedido como si hubiera sido golpeado por una bala de cañón, se estrelló contra la pared y cayó en coma. Su Li, que había resuelto la crisis, aún no había hecho ningún movimiento, pero vio a Charan, que estaba de espaldas a él, sosteniendo de repente la escoba rota y arrastrándola hacia su garganta. Su Li esquivó el ataque inesperado y agarró la escoba. Justo cuando estaba a punto de hablar, frunció el ceño. Charan frente a él tenía una expresión extremadamente apagada, y el único ojo debajo de su desordenado cabello blanco estaba completamente lleno de oscuridad. En problemas. La contaminación le hizo daño a su mente. Su Li vino aquí para aprovechar el caos y encontrar a Charan. Era el mejor momento para contactar a Charan sin ser notado. Sin embargo, dado su estado actual, se volvió muy difícil mantener una conversación normal. Sin embargo, Su Li no se rindió. Charan había estado comiendo del comedor, así que el grado de contaminación no debía ser grave. Además, era mentalmente fuerte, así que quizás aún hubiera una solución. Su Li tomó una decisión de inmediato. Primero, con más fuerza, agarró la escoba y la arrojó a un lado. Luego, sujetó la cabeza del otro con ambas manos y la acercó así, gritando. Maestro Cha, despierte. No se deje llevar por las emociones. Mantenga la calma. El grito fue muy fuerte, pero la actitud de Charan no cambió en absoluto. En cambio, un extraño sonido salió de su garganta, como el gruñido de una bestia salvaje antes de atacar. Entonces, levantó las manos que colgaban a sus costados y golpeó la sien de Su Li. El público fuera del recinto estaba sobresaltado. Su Li desconocía algunas cosas, pero sabían perfectamente que el estado actual de Charan era casi idéntico al de Park Seung-woo del Reino del Universo. Consumido por las propias emociones, uno solo actuará según su propia naturaleza. Incluso si escucha recordatorios o se ve sometido a fuertes interferencias externas, no podrá liberarse de ellas. La expresión de Su Li también cambió, pero tal vez fue por la misma inquietud en su corazón, no solo no mostró pérdida y frustración en sus ojos, sino que emergió un indicio de extrema crueldad. Levantó el codo para bloquear el ataque de Charan, inclinó la cabeza hacia atrás y luego se estrelló contra la cabeza de Charan.
La sangre brotó de inmediato de las frentes de los dos hombres. Al mismo tiempo, un rugido furioso brotó de la boca de Sully. Charan. Si no despiertas, moriré aquí. Morirás aquí. Tu nieto Chale Kang también morirá aquí. No se sabía si fue el impacto en la frente o los gritos de Sully lo que tuvo efecto, pero tan pronto como las palabras cayeron, Sully sintió que la fuerza de sus codos comenzaba a debilitarse y la expresión aturdida de Charan se convirtió en una lucha. Los casos graves requieren medicamentos más fuertes. Y ahora parece que la medicina que tomé está funcionando. Sully aprovechó la oportunidad, sujetó los hombros de Charan y comenzó a sacudirlos vigorosamente. Ya había logrado un gran avance en su mente, y quería expandirlo desde el plano físico. Esto fue obviamente efectivo. La oscuridad en los ojos de Charan se desvaneció gradualmente, como si la hubieran sacudido y desaparecido. Entonces, una voz ligeramente débil sonó. Sully, ¿por qué estás aquí? Deja de temblar, o alguien morirá. Sully se detuvo inmediatamente y, aunque parecía feliz, todavía no bajó la guardia. ¿Por qué me sacudes? No soy como vosotros, los jóvenes. Mis huesos no aguantan esto, silbido. ¿Por qué me duele un poco la frente? Charan parecía confundido y movía el cuerpo inconscientemente. De repente, respiró hondo y extendió la mano para tocarse la frente. ¿Por qué me sangra la frente? El suelo está resbaladizo. Me caí accidentalmente. Entonces, ¿por qué sangra tu frente? También fue una caída accidental. Me quitaron el pollo asado. ¿Sí? Sully miró a Charan con una mirada sospechosa en su rostro y se sintió aliviado. Parecía que efectivamente había salido del estado de alienación. Aunque parecía no recordar lo que acababa de pasar, le ahorró la molestia de tener que explicarlo. Lo más importante es que no obstaculizaría la comunicación normal después. Sully, ¿por qué este lugar de repente se volvió así? Charan, quien había recuperado la conciencia, miró el caótico salón de juegos con una expresión seria y de pánico, extendió la mano y tiró suavemente de Sully, y al mismo tiempo se adelantó para bloquearlo. ¿De dónde salieron estos animales, y qué son esas cosas? ¿Por qué se parecen a humanos, y a animales al mismo tiempo? Al ver que Ianu y Shuemin no notaron esto, Sully tomó las delgadas manos de Charan que no podían dejar de temblar y las palmeó suavemente para consolarlo. Está bien, señor Za. No se preocupe. Tengo algo que preguntarle. Debe pensarlo bien antes de responderme. No tiene por qué saberlo, pero no puede equivocarse. ¿Puede hacerlo ahora? Vale, no hay problema, adelante. Charan se dio la vuelta confundido. ¿Tienes alguna moneda de juego especial, aquellas que tienen el logo de la luciérnaga en la parte posterior? ¿Luciérnagas? He oído hablar de ellas, pero no las tengo. Charan negó con la cabeza y luego añadió como si temiera haberse perdido algo. Ni hablemos de los que tienen luciérnagas. Ni siquiera tengo los normales. ¿No? Sully frunció el ceño ligeramente. Si Charan no lo tenía, significaba que no todos los empleados tenían esta moneda de juego especial. Podría ser solo una coincidencia que Wu Jingfen recibiera uno, no el llamado beneficio para empleados. Entonces la posibilidad de que Shuemin y Ian no también tuvieran monedas de juego especiales basándose en esta razón no era válida. No, quizás no sea una coincidencia. De repente, algo le vino a la mente, conectando la información anterior. Sin embargo, Sully no le dio demasiadas vueltas, sino que aprovechó la oportunidad para seguir preguntando. Tengo otra pregunta. Me dijiste que, después de recuperarte de tu lesión, llegaste a Jingwu y viste un anuncio de personal de limpieza en la puerta, así que viniste a preguntarle a Shuemin si necesitaba un empleado. En otras palabras, no sabías que el empleado original había desaparecido, ¿verdad? Charan estaba atónito. Aunque no sabía qué estaba pasando en la sala de videojuegos, todos podían ver que estaban en una situación extremadamente peligrosa. Pensé que Sully preguntaría algo muy importante sobre el peligro actual, pero no esperaba que las dos preguntas fueran simplemente asuntos triviales que le parecían insignificantes. Pero como Sully decidió hacer estas preguntas en ese momento, la respuesta debía ser muy importante para él. Charan no tardó en responder sin preguntar el motivo. Sí. Entonces, ¿qué planeabas hacer cuando llegaste aquí por primera vez? Bueno, al principio no pensé en venir a trabajar de limpiador y no vi el anuncio.
Originalmente quería barrer las calles frente a la galería comercial, para no revelar mi identidad y siempre poder observar quién entraba y salía de la galería para ver si podía encontrar alguna pista. Después de todo, he sido un trabajador de saneamiento durante décadas, y esto es todo lo que puedo hacer. ¿Cómo viste el aviso después? Puedes verlo sin siquiera levantar la vista. Sully interrumpió repentinamente a Charan y lo sujetó por los hombros con una expresión seria. Señor Cha, piense bien en lo que ocurrió antes de ver el aviso. No importa si le parece extraño o normal, cuéntenos todo lo que ocurrió entre que salió del túnel del puente y el momento en que vio el aviso. Déjame pensar. Después de salir del túnel del puente, seguí caminando por aquí, y en pocos minutos llegué a Jingguo, y entonces, sí. Había algo un poco diferente. Después de recordar esto, Charan pensó por un momento y sus ojos de repente se iluminaron. Cuando llegué a la puerta, un joven que salía de la galería de juegos chocó conmigo. Quizás porque estaba vestida muy mal y era vieja, él me maldijo. No pensé en ello en ese momento y me he encontrado con este tipo de cosas muchas veces a lo largo de los años, así que no le presté mucha atención. Pero cuando inconscientemente levanté la vista para echar un vistazo, vi el aviso. ¿Viste cómo era esa persona? ¿Tenía algún rasgo característico? No, cuando levanté la vista, ya había pasado junto a mí. Solo sabía que estaba fumando en ese momento, pero no era ese cabrón de Ian, la voz no era de esa persona. Si te pido que escuches el sonido ahora, ¿podrías distinguirlo? Quizás, no muy bien. Solo recuerdo este incidente, pero no es confiable que te bases en él para identificar a alguien. Después de decir todo esto, Charan finalmente preguntó sus dudas. Sully, ¿son estas dos cosas importantes? Al ver que Sully no decía nada y parecía abatido como si estuviera pensando en algo, Charan de repente recordó algo y miró hacia la cámara sobre su cabeza que estaba pintada de negro. Sully, siento mucho que me pidieras que soltara los globos anoche. Está bien. Sé que Xuemin te dejó ir primero a propósito, y ya me he ocupado de ese asunto, de acuerdo. Sully giró su cuerpo hacia un lado, esquivando a un invitado que rugía y se abalanzó sobre él, intentando atacarlo. Tras noquearlo de un puñetazo, continuó. Ian y los demás ya saben de nuestra conversación anterior en el baño, así que debemos ser más cuidadosos en nuestras próximas acciones. La expresión de Charan cambió de repente. Ah. Entonces entregarán a Ash y a Ocha a. No te preocupes, probablemente solo saben de este asunto, pero desconocen el contenido de nuestra conversación. Sully miró hacia el pasillo, luego recogió la escoba rota del suelo y se la devolvió al nervioso Charan, y habló rápidamente. Algo aún más extraño podría suceder después, pero no se asuste, señor. Caramba. Simplemente sigue lo que hacen los demás. Tengo otras cosas de las que ocuparme ahora. Deberías tener más cuidado cuando estés solo. Si no puedes derrotar a alguien, simplemente huye. Si te sientes molesto, piensa más en Little Cha y mantén la calma en todo momento. Bueno, ve a lo tuyo y no te preocupes por mí. Aunque ya estoy viejo, cualquiera puede hacerme daño. Charan agarró la escoba con fuerza. Aunque aún se sentía incómodo por los cambios desconocidos en su corazón, no lo demostró y simplemente respondió con una sonrisa. Sully no dijo nada más, simplemente asintió y se dio la vuelta para irse. Habían pasado aproximadamente 2 minutos desde que ocurrió el incidente. Aunque muchas personas y animales habían sido sometidos después de que Ian y Xuemin tomaron medidas, y el caos en el campo se había controlado, debido a que había demasiada gente, probablemente les tomaría un tiempo a los dos solos controlar por completo la situación. Los invitados y animales alienados estaban bien, simplemente se atacaban entre sí y no podían causar mucho daño a las consolas. Además, tras la entrada de Xuemin, noqueó a uno de un puñetazo. Ahora el mayor problema era el hombre con cabeza de conejo que no paraba de saltar y huir. Ian era muy rápido y había alcanzado al hombre con cabeza de conejo muchas veces. Cada vez que lo alcanzaba, una salpicadura de sangre aparecía en el cuerpo de este último. Sin embargo, el hombre con cabeza de conejo alienado solo dejaría escapar un gemido de dolor cuando se lastimara, y luego su velocidad se volvería aún más rápida. Fue como si las heridas causadas por Ian no tuvieran ningún efecto sobre él, sino que despertaron aún más su miedo y su ira.
Aunque su velocidad al destruir consolas de juegos obviamente se vio ralentizada por la persecución constante de Ianu, si Ianu realmente hubiera tenido que esperar hasta atraparlo, me temo que la mayoría de las máquinas en la sala de juegos habrían sido destruidas para entonces. La importancia de las consolas de juegos para los salones recreativos es incuestionable. Obviamente Guy no permitiría que tal cosa sucediera. Aunque la situación actual está bajo control, no se han producido otras emergencias. Por lo tanto, se puede descartar la especulación de que Guy no tomó medidas cuando ocurrió el accidente sino que estaba esperando algo. Así que a continuación, el que ha estado observando aquí es probable que tome acción en cualquier momento. Por lo tanto, ahora que Sully ha obtenido la información que quería, necesita hacer lo que un empleado de recepción ignorante debería hacer. Ianu estaba en el distrito norte, pero no tuvo tiempo de prestarse atención a sí mismo, ya que su atención estaba centrada en el hombre calvo que saltaba rápidamente. Shuemin estaba en el distrito este, y ya había varios animales muertos y un montón de invitados inconscientes amontonados a su alrededor, dejando una gran área vacía. Ahora fruncía el ceño y buscaba su próximo objetivo. La dirección a la que se dirige Sully ahora debe estar cerca de él y dentro de su campo de visión, para que pueda ver lo que va a hacer a continuación y pueda demostrar que realmente está tratando de hacer lo que Shuemin le había ordenado antes. Primero llegamos a la zona sureste. En ese momento, junto a una consola de videojuegos, había una pequeña serpiente escupiendo la lengua a un extraterrestre. No es grande y no parece muy peligroso, así que no debería haber problema. Sully estaba a punto de atacar, pero el mutante golpeó a la pequeña serpiente, y esta, en respuesta, expulsó repentinamente un líquido negro de su boca. Al instante siguiente, el sonido de carne y sangre corroyéndose vino acompañado de un olor desagradable. Mirando al mutante rodando por el suelo de dolor, Sully se giró y se fue sin dudarlo. Esta criatura es demasiado peligrosa. Si de verdad queremos dominarla, probablemente expondremos gran parte de su fuerza, lo cual no vale la pena. Confiando en su fuerza física mejorada, Sully se abrió paso entre la multitud en el camino y esquivó los ataques de los mutantes, y llegó a la máquina de baloncesto en el área sur, donde un gallo negro del tamaño de un puño estaba montado sobre un cliente, picoteando su cabeza con su pico afilado. El invitado gritó de dolor y le sangraba la frente, pero no parecía estar gravemente herido. Incluso tuvo la fuerza para golpearlo con el balón que tenía en la mano. Los ojos de Sully se iluminaron. ¿No era este precisamente el objetivo que buscaba? Su poder de ataque no es muy fuerte, así que debería ser fácilmente dominado. Esto no solo no expondría demasiado su fuerza, sino que también protegería a los invitados y a la máquina de baloncesto de sufrir daños. Mataría 4 pájaros de un tiro. Con un pensamiento, Sully giró lentamente detrás del hombre y luego se abalanzó sobre él. El hombre indefenso fue arrojado al suelo de inmediato, y el gallo que cabalgaba sobre su cabeza también fue agarrado con fuerza por Sully. Este forcejeó con todas sus fuerzas, pero aparte de cubrir a Sully con plumas de pollo, no tuvo ningún efecto. Señor mire. Atrapé uno. Sully gritó de inmediato hacia el distrito este, atribuyéndose el mérito mientras se ponía de pie con dificultad. Shuemin oyó los gritos y se giró con el ceño fruncido. En ese momento, de repente se escuchó el canto de los gallos y Sully sintió que el poder en sus palmas aumentaba de repente. Aunque todavía podía reprimirlo por la fuerza, no lo hizo. En lugar de eso, dejó que el gallo negro escapara con dificultad y luego lo atrapó nuevamente con prisa. A través de las plumas de pollo que volaban en el aire, volvió a mirar a Shuemin con una sonrisa. Una de las reglas para trabajar duro en el lugar de trabajo. No importa cuánto hagas ni lo difícil que sea, pero debes dejar que la gente sepa lo duro que trabajas. Shuemin observó la mirada avergonzada de Sully y su ceño finalmente se relajó un poco. Luego asintió suavemente, como si estuviera satisfecho con lo que Sully había hecho. Sin embargo, se detuvo bruscamente a mitad de su acción, y un destello de pánico y miedo brilló en sus ojos, algo que Sully nunca antes había visto. Luego, giró lentamente la cabeza. Sully no pudo ver la escena después, pero fue extremadamente claro. Porque su situación ahora es exactamente la misma que la de Shuemin, no, todos en la sala están haciendo lo mismo. En ese momento, Sully se dio cuenta de repente de que el miembro que sostenía en su mano había dejado de forcejear. Antes de poder bajar la vista, sintió que su cuerpo se ponía rígido de repente.
Una sensación extremadamente extraña se extendió por todo su cuerpo, y al instante siguiente, comenzó a girar lentamente hacia el centro, sin control. Esto es, un movimiento extraño. Aunque esta es la primera vez que se encuentra con esto, Sully ahora está extremadamente seguro de este juicio. Aunque ahora estaba un poco inquieto, su mente seguía lúcida. Sin embargo, por mucho que su cerebro enviara órdenes a su cuerpo, no surtía efecto. Era como una marioneta, y solo podía dejar que la mano invisible controlara su cuerpo. Sin mencionar el movimiento de sus dedos, Sully ni siquiera podía controlar sus expresiones faciales en este momento. Una profunda sensación de impotencia la invadió al instante, y Sully finalmente comprendió el terror y la impotencia de los tres suicidas antes de morir. Si no experimentas ciertas cosas en primera persona, nunca podrás empatizar con la persona involucrada y jamás comprenderás esa desesperación absoluta. Ante esa sensación extremadamente extraña, Sully y todos en la sala se vieron obligados a darse la vuelta, y luego sus cabezas se levantaron lentamente, de modo que innumerables ojos cayeron en el mismo lugar. El área sobre el gran plato giratorio. En ese momento, ante la visión de Sully, Ian Uno también se detuvo y miró indignado al hombre con cabeza de conejo que perseguía. Este saltó, pero no aterrizó como antes, sino que se detuvo bruscamente. Entonces, las manos que colgaban frente a su pecho descendieron y se extendieron a ambos lados de su cuerpo lleno de cicatrices. Sus piernas se estiraron y enderezaron, y su cabeza de conejo se alzó e inclinó hacia atrás, revelando un cuello que aún conservaba su apariencia humana. Todo el proceso fue extremadamente lento y no se produjo ningún ruido durante el mismo. De repente, Sully sintió un sentimiento inexplicable en su corazón. La escena ante él era como la de un carnicero que estaba a punto de matar a un animal, agarrándolo del cuello y levantándolo para mostrar la excelente calidad de su carne a los clientes que venían a comprarla. Pero ahora no hay clientes que quieran comprar carne, solo jugadores obligados a mirar. No hay carnicero con un cuchillo, solo un par de manos invisibles. En ese momento, las pupilas de Sully temblaron de repente, y vio que el hombre con cabeza de conejo, extrañamente suspendido en el aire, se elevaba lentamente. No. Era su cuello expuesto el que se alargaba lentamente. Era como si alguien le agarrara la cabeza y tirara de ella con fuerza. Soplo. Los músculos se separaron, la cabeza se cayó y la sangre brotó como una fuente. Los invitados cerca del gran plato giratorio quedaron empapados de sangre al instante, con sangre pegajosa y maloliente manchándoles el cuerpo, lo que los hizo sentir extremadamente incómodos. Sin embargo, sus cuerpos estaban fuera de control y tuvieron que quedarse donde estaban, observando todo con pánico en los ojos. Las pupilas de Sully temblaron violentamente. Era como si la rareza matara un pollo para asustar a los monos. Anunciaba su majestuosidad a todos los presentes, así como las consecuencias de sembrar el caos. Esta es una manifestación desnuda y sin ningún tipo de tapalera. La muerte del hombre con cabeza de conejo no significa el fin de la manifestación. Antes de que la sangre fluyera por completo, se escucharon varios sonidos aterradores de huesos rompiéndose en todo el pasillo. Aunque Sully no pudo controlar su cuerpo para encontrar la fuente del sonido, sabía muy bien quién murió esta vez. Porque una de las voces sonó en sus manos. A pesar de que su cuerpo estaba inmovilizado, Sully aún podía ver un chorro de sangre brotando de su palma con el sonido de un objeto pesado cayendo al suelo. Estaba muy seguro de que en ese momento, el gallo que sostenía en sus palmas, que originalmente había usado para atribuirse el mérito de Schwenning, junto con los otros varios animales que no habían sido asesinados, tenían las cabezas misteriosamente arrancadas. Debido a que todas las personas estaban contenidas en su lugar, la galería estaba inquietantemente silenciosa en ese momento, por lo que el sonido de las cabezas siendo arrancadas y el sonido de ellas cayendo al suelo parecía particularmente duro. No había ningún otro sonido, excepto el latido del propio corazón de Sully latiendo violentamente en su pecho. La pegajosa sensación de un líquido espeso emanaba de sus manos, y el penetrante olor a sangre penetraba en la nariz de Sully, causándole una incomodidad extrema. Su cuerpo inconscientemente quería moverse, pero fue en vano, como si la orden enviada por su cerebro estuviera bloqueada. Su mirada, así como la de todos en el campo, todavía estaban obligadas a permanecer por encima de la gran plataforma giratoria y sobre el cadáver sin cabeza.
Sin embargo, ahora que la cabeza del conejo mutado había sido arrancada, el cadáver no parecía diferente al de una persona común, lo que hizo que todos se sintieran aún más aterrorizados. Bum, bum, bum. Bum, bum. El largo tiempo de pánico transcurrió lentamente entre el sonido de intensos latidos del corazón. Cuando el latido del corazón llegó al tiempo 34, Sully vio a un hombre frente a él repentinamente quedarse flácido y caer con un ruido sordo, pero no volvió a levantarse. Luego, cada vez más personas comenzaron a caer al suelo inconscientemente, y de repente Sully sintió que su cuerpo se relajaba. Se perdió el control. Se acabó esta manifestación. Charan se horrorizó al ver a los invitados que habían caído al suelo con los ojos cerrados, sin saber si estaban vivos o muertos. Todo lo que acaba de pasar superó sus expectativas. Sully dijo que después ocurrirían cosas aún más extrañas, y acertó de pleno. Luego, fingió caer al suelo y fingió estar inconsciente, porque Sully también le dijo que no entrara en pánico si realmente sucedía y que siguiera a los demás. Al mismo tiempo, inconscientemente miró en dirección a Sully, pero inesperadamente vio que este último también lo estaba mirando en ese momento y negó con la cabeza muy débilmente. ¿Cuál es el significado? ¿Es para evitar fingir que me desmayo? Charan no lo dudó y de inmediato detuvo lo que estaba haciendo, se tambaleó para estabilizar sus pasos y luego se obligó a esperar en silencio. Sully apartó la mirada de Charan y la observó al hombre delgado que yacía inconsciente en el distrito este. Sus ojos aún temblaban incontrolablemente, con miedo en ellos, pero no pánico. Simplemente no ocultó su miedo y lo dejó ver, pues Xuemin caminaba hacia él. El caos cesó y todos los invitados cayeron en coma. Solo quedaban 5 personas en el salón conscientes y de pie: Sully, Charan, Gu Jingfen, Ianu y Xuemin. El asunto está zanjado, y varias especulaciones previas han sido descartadas. Este incidente no fue provocado deliberadamente por lo extraño, porque el resultado actual no le beneficia. No se encontraba en un breve estado de pérdida de compostura, porque si lo estuviera, su comportamiento posterior se volvería inevitablemente caótico, pero no lo hizo. Incluso consideró matar al hombre con cabeza de conejo de una manera extremadamente cruel como demostración, y luego mató a otros animales que escaparon de la plataforma giratoria y que Xuemin no había tenido tiempo de matar. En el proceso, no dañó a ninguno de los invitados, e incluso aquellos contaminadores que habían atacado indiscriminadamente a otros después de ser alienados no fueron dañados por ello. Justo ahora, cientos de personas y animales en la escena fueron controlados al mismo tiempo, y duró aproximadamente un minuto, lo que también demuestra que no es porque haya demasiadas personas involucradas en este caos y una capacidad insuficiente para controlarlo. En cuanto al hecho de que ahora todos están desmayados y solo quedan 5 personas, obviamente es extraño e intencional, porque estas 5 personas, incluido Sully, son empleados de la sala de juegos de vídeo, lo que claramente significa que se necesitan para lidiar con este desastre. Sully no entró en pánico porque eso significaba que aún era útil para la rareza y que no lo matarían, al menos no ahora. No ocultó su miedo, pues era exactamente el aspecto que debería tener un recepcionista ignorante tras presenciar todo lo sucedido. Si estuviera muy tranquilo sería anormal. Y después de descartar las especulaciones anteriores, la única razón posible por la que Guy no tomó medidas a tiempo cuando comenzó el caos se hizo evidente. No le cubrí los ojos, ha estado mirando aquí, pero no ha estado mirando aquí todo el tiempo. En ese momento, Xuemin ya había caminado frente a Sully, mirando su cuerpo que temblaba de miedo. Con rostro sombrío, apretó el puño que aún goteaba sangre a su costado, como si fuera a atacar en cualquier momento. Sully miró con pánico el caos en el pasillo, luego rápidamente miró hacia otro lado, sin atreverse a mirar a Xuemin a los ojos. Bajó la cabeza y tragó saliva con dificultad. Señor ¿qué necesita que haga ahora? Su voz era muy baja, revelando una profunda inquietud, y le castañeteaban los dientes de miedo. Xuemin seguía en silencio, y Ian no miró hacia allí. Ahora estaba apoyado en el gran tocadiscos, fumando un cigarrillo tras otro, con expresión sombría e insegura. Después de un largo silencio, la voz de Xuemin finalmente sonó. ¿No quieres preguntar, por qué resultó así? Al ver que Sully sacudía la cabeza frenéticamente, Xuemin se quedó en silencio por un rato, luego extendió la mano para tocar el hombro de Sully. En el momento en que la tocó, el cuerpo de Sully tembló inconscientemente y se encogió de repente como un conejo asustado.
Shuemin no esperaba que Su Li estuviera tan asustado, y la tristeza en su rostro desapareció un poco, y por un momento no pudo evitar reír. Está bien, Xiao Su. Se acabó. Seguiremos siendo colegas en el futuro. Al ver que Su Li aún bajaba la cabeza, continuó. Está bien, los jóvenes deberían tener el coraje de afrontar las consecuencias. ¿Cómo pueden tener tanto miedo? Cuando las palabras cayeron, Su Li finalmente levantó la cabeza, miró el rostro fingido y enojado de Shuemin y respondió con una sonrisa forzada. Entonces, señor ¿puedo hacer algo? Ve y ocúpate de las manchas de sangre en el suelo. Está bien, señor No hay problema. Al escuchar esta respuesta sin vacilar, los ojos de Shuemin se oscurecieron levemente y miró a Su Li de arriba abajo. ¿No crees que este no es tu trabajo? ¿Lo hará? Soy solo un ladrillo de luciérnaga, me trasladarán a donde sea necesario. Shuemin se rió de nuevo. Olvídalo, es broma. No tienes que ir. El viejo limpiará. Tú tienes tus cosas que hacer. Extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Su Li. Primero ve a cuidarte, luego vuelve a recepción y cambia tu actitud. Si no, cuando los clientes vengan a comprar monedas, seguirás con esa cara de amargura. Cuando hizo una pausa, de repente ejerció fuerza con su mano, lo que provocó que Su Li se agachara inconscientemente debido al dolor. Si afecta la experiencia de viaje de los huéspedes, entonces es posible que ya no podamos ser colegas. Su Li pareció haber escuchado la obvia amenaza de Shuemin, sus músculos faciales se torcieron un poco debido al dolor, pero inmediatamente aceptó. No se preocupe, señor Seguro que les daré a mis clientes una experiencia de compra de monedas perfecta. Sí, muy bien. Al ver a Shuemin darse la vuelta y marcharse, Su Li se frotó los hombros y se dirigió al baño. En ese instante, el miedo en sus ojos desapareció, reemplazado por una pizca de cautela. Como era de esperar, su identidad como recepcionista sigue siendo útil. La extraña criatura no lo atacará por ahora. Shuemin también explicó el motivo hace un momento. Los huéspedes que están inconscientes despertarán más tarde. En cuanto a por qué todavía permanecieron en la sala de juegos después de tanto caos y compraron monedas para jugar, probablemente fue porque estaban en el mismo estado que Charan hace un momento. Después de despertar de ese estado de confusión, olvidarían por completo lo que acababa de suceder. Su Li también se descontroló emocionalmente al jugar la primera noche. Al despertar, sintió que su cuerpo estaba agotado y su mente extremadamente cansada. Le llevó mucho tiempo recuperarse, pero aún recordaba con claridad lo sucedido. Pero según lo que dijo Shuemin y lo que vio con sus propios ojos sobre el estado de Charan, la situación esta vez era obviamente diferente. Simplemente desconozco la razón. ¿Fue por el caos o porque el bicho raro actuó por su cuenta? Ahora, al reflexionar sobre este repentino incidente, vemos que no estuvo exento de señales. Antes de que ocurriera la mutación, Su Li había visto al hombre alto con orejas anormalmente largas, como un animal, y luego se convirtió en un extraño hombre con cabeza de conejo y orejas largas. Antes, cuando Su Li empujó al hombre del sombrero hacia el cubículo del baño, un cliente gritó algunas palabras enfadado e insatisfecho porque la puerta se cerró demasiado fuerte. En ese momento, Su Li pensó que el rugido del hombre era un poco extraño, pero luego, debido a limitaciones de tiempo, centró su atención en preguntarle al hombre del sombrero sobre el asunto y no continuó pensando en ello. Ahora, pensándolo bien, lo extraño fue que el rugido de aquel hombre no era como el de una persona normal, sino más bien como el rugido de un animal enojado. Hagas lo que hagas, asegúrate de no tener demasiada hambre. Combinado con lo que sucedió hace un momento, es evidente lo que sucederá cuando el hambre alcance un nivel irreversible. En esta copia, cuando la contaminación en el cuerpo del contaminador alcance su punto máximo, la forma del cuerpo cambiará y ciertas partes del cuerpo serán alienadas con características animales. Incluso el sonido de un arma afilada arañando la puerta del salón del personal anoche, que provino de una explosión repentina afuera de la puerta, debería haber sido causado por las afiladas uñas de un animal alienado. En otras palabras, lo que estaba afuera de la puerta de Su Li en ese momento era probablemente una criatura que se había transformado en un animal. Un ligero temor se apoderó de mi corazón. Aunque la inexplicable inquietud había desaparecido, si no hubiera comido las hamburguesas en el comedor antes y hubiera dejado que el hambre se intensificara, probablemente habría mostrado características animales como otros en ese caos.
Abriendo el grifo, Sully se limpió la sangre salpicada en su cuerpo con un trapo. Este cambio repentino hizo que Sully se sintiera impotente y temeroso, pero también aprendió algunas cosas extremadamente importantes. Es un hecho irrefutable que el hombre con cabeza de conejo destruyó muchas máquinas, y no hay nada de malo en matarlo de forma extraña. Pero si realmente queremos rastrear la raíz del problema, el hombre con cabeza de conejo no fue el iniciador del caos. El hombre delgado que pateó el cable de alimentación y provocó que el hombre alto no pudiera ganar las monedas del juego fue la raíz de todo. Si hubiera sido una manifestación, el hombre delgado habría terminado como el hombre con cabeza de conejo, pero ahora no resultó herido en absoluto, simplemente cayó en coma. El extraño poder era lo suficientemente fuerte como para controlar a todos para que hicieran la misma acción, y también era lo suficientemente preciso como para arrancar la cabeza del gallo negro en la mano de Sully sin lastimarlo en absoluto, pero ¿por qué no alcanzó a este hombre delgado? ¿Será porque es bondadoso y no está dispuesto a ayudar, o hay algo especial en el hombre delgado? No, tampoco. Lo primero es simplemente imposible y Sully no ha descubierto lo segundo. Entonces solo hay una explicación para todo el asunto. La rareza no se dio cuenta del comportamiento del hombre delgado, lo ignoró y hubo un breve vacío en su atención. Sus emociones fluctuaron violentamente con sus pensamientos, y la oscuridad en los ojos de Sully en el espejo se filtró nuevamente, haciendo que sus ojos fueran tan oscuros como la tinta, pero no le importó. Hasta ahora, solo había comido una hamburguesa, y la fuerte contaminación acumulada en su cuerpo solo había sido suprimida, no eliminada por completo. Sully simplemente se limpió la sangre del cuerpo, se quitó la venda de la mano, completamente roja, y la tiró. Cuando estaba a punto de reemplazarla con una venda nueva que le trajeron de recepción, frunció ligeramente el ceño. Tenía las palmas de las manos en carne viva por haber salvado a la niña la noche anterior. Aunque volvían a sangrar por el caos de hace un momento, lo inusual era que las heridas habían sanado bastante. Esa velocidad de recuperación era improbable para una persona normal. Tras aplicar yodo, aparecieron al instante burbujas blancas en la herida, acompañadas de un silbido. Sully sintió un dolor intenso en la palma de la mano y su expresión cambió ligeramente. ¿Es esta la manifestación inherente de estar contaminado? Puede acelerar la recuperación de las lesiones, pero no puede eliminar completamente el dolor. Sully recordó que las personas contaminadas que vio en la primera copia también tenían características similares, pero las características que mostraban en ese momento eran más obvias. Además de eso, parece que aumenta la fuerza del cuerpo. Al amenazar anteriormente al hombre del sombrero, Sully había usado el cuchillo de mesa que le había dado Gu Jingfen para insertarlo en el hueco entre las baldosas. Aunque su fuerza había aumentado, aún le sería imposible alcanzar ese nivel fácilmente. Además, cuando ocurrió el caos, había empujado con fuerza a los mutantes y no sintió demasiado esfuerzo en ese momento. Parece que la contaminación en esta copia de hecho puede hacer que la fuerza del cuerpo obtenga una mejora patológica, pero no sé si así es como debería ser, o si esto es una pista sutil del mundo de las historias de fantasmas. Tal vez el elegido necesitará confiar en el poder obtenido después de ser contaminado para hacer algo, o luchar contra algo. Después de desinfectar la herida y envolverla con una venda nueva y limpia, Sully se dio la vuelta y entró en el cubículo donde estaba el hombre del sombrero. Este último seguía inconsciente y no mostraba señales de despertar. Su postura era la misma que cuando se fue. Parecía que había permanecido en ese estado durante el caos del momento. Al levantar la venda que había vendado, vio que el corte superficial en el muslo del hombre del sombrero estaba casi curado, y a juzgar por la sangre seca en la pierna de su pantalón, el sangrado debería haberse detenido por un rato. Después de que se confirmó la verificación, Sully se dio la vuelta nuevamente, salió del baño y regresó a la recepción, solo para ver a Shuemin llevando una máquina que había sido previamente destruida por el hombre con cabeza de conejo de regreso al almacén, y Chayan estaba limpiando las manchas de sangre en el pasillo con la cabeza gacha. Su expresión no se podía ver con claridad, pero sus delgadas manos temblaban un poco. Gu Jingfen todavía estaba detrás del mostrador en el comedor. Su expresión había vuelto a su anterior indiferencia y los vasos sanguíneos negros de su cuello habían desaparecido. La puerta de la cocina que estaba detrás de ella estaba abierta, pero el niño no estaba a la vista. Junto al sofá de masaje eléctrico frente a ella había varios mutantes con heridas de cuchillo tendidos en sus cuerpos.
Había una hilera de huellas claras de sangre a su alrededor, desde el mostrador hasta el área central. En la meta, Ianu estaba apoyado en el coche fumando. Había varias colillas en el suelo. La gran plataforma giratoria en la que estaba apoyado había vuelto a arrancar y había luces de colores parpadeando. Me pregunto si la habrán reemplazado. Al observar las huellas de sangre, con la misma distancia, no parecían dejadas por los invitados que huían durante el caos. Parecía más bien que alguien se había dirigido al comedor cuando Sully entró al baño. En ese momento, Gu Jingfen notó la mirada de Sully. Quedó atónita por un instante, como si estuviera pensando en algo. Luego miró las huellas ensangrentadas y luego a Ianuo. Negó levemente con la cabeza, se echó un poco hacia atrás y finalmente asintió con suavidad. Sully pensó por un momento y luego volvió a colocar el vendaje sobre la mesa. Él entendió aproximadamente el mensaje que Wu Jingfen quería transmitir. Las huellas sangrientas fueron dejadas por Ianuo, no actúes precipitadamente o ella no sabrá lo que sucedió. Gu Xuanfen está detrás de la puerta y no hay peligro por el momento, puedes estar tranquilo. Miró la hora y luego volvió a mirar el desordenado pasillo. Solo habían pasado 5 minutos desde el repentino cambio, y Luciérnaga ya había caído del bullicio y la prosperidad del mundo a un infierno sangriento y extraño. El fuerte olor a sangre en el aire en ese momento, a pesar de que el sentido del olfato de Sully estaba afectado, aún se vertía en su cavidad nasal sin ninguna obstrucción, lo que lo hacía sentir un poco mareado y también un poco aturdido. Este incidente le hizo comprender muchas cosas. Casi tocó la verdad de este videojuego arcade y confirmó por completo la identidad del bicho raro. Pero fue este punto el que lo hizo sentir un poco confundido y desconcertado, porque sintió una sensación de división extremadamente extraña respecto del personaje mostrado por el bicho raro, como una personalidad dividida. ¿Hay dos personas raras? Él meneó la cabeza y dijo. Definitivamente no. Sully no obtuvo ninguna información relevante de los fragmentos de información que obtuvo para apoyar esta idea. ¿Quebrar? Se escuchó un sonido extraño como de huesos rompiéndose en el pasillo, pero no fue otro cambio repentino, sino que fue causado por Ianuo. Dio la última calada a su cigarrillo, exhaló el humo, tiró la colilla al suelo y la aplastó con los dedos del pie. Luego caminó hacia un lado y se agachó, dando vuelta a los invitados inconscientes uno por uno, y después de revisarlos, extendió sus manos y retorció sus partes rotas y retorcidas. El sonido aterrador de los huesos dislocándose se escuchó instantáneamente, pero antes de que los huesos tocaran el suelo, Ianuo se levantó y caminó hacia otro lugar, repitiendo este proceso una y otra vez. Sully sabía muy bien que este no era un método de rehabilitación ortopédica normal, pues antes de ser llamado el elegido, visitaba con frecuencia el hospital. Lo que Ianuo hacía ahora era más bien enderezar los huesos dislocados de forma violenta y directa. Si esta operación se realizara en una persona normal, sin duda agravaría la lesión. Pero después de lo que acababa de descubrir en el baño, Sully pensó que esto podría ayudar a los huéspedes a recuperarse más rápido. Después de todo, nadie en esta galería estaba libre de contaminación. Cuando estaba a punto de seguir mirando, de repente giró la cabeza para mirar hacia otro lado, y entonces sus ojos brillaron levemente. No muy lejos, los dedos de un invitado inconsciente se movían inconscientemente, y cuando apareció esta señal, los rasgos animales en su cuerpo desaparecieron lentamente, como si la contaminación filtrada regresara al cuerpo. Exhalando profundamente, Sully dejó de lado la confusión en su corazón, movió los músculos faciales y mostró una sonrisa muy natural. Necesitaba prepararse para recibir a los invitados que estaban a punto de despertar. Durante este periodo, revisó toda la información que había obtenido en los últimos 3 días para determinar el próximo plan de acción. Que te diviertas. Espero que te diviertas en Firefly. Sully sonrió y entregó las monedas del juego a los invitados frente a ella, los observó en silencio irse, luego lentamente volvió a sentarse en su asiento original, su sonrisa desapareció y sus ojos se desenfocaron un poco. En ese momento, la barrera en la sala de transmisión en vivo afuera del lugar había estallado. Son casi las 6, ¿por qué Sully sigue así? ¿Será que se asustó muchísimo por lo que pasó al mediodía? Eso no debería ser así, cuando casi muere jugando videojuegos antes, simplemente se quedó paralizado en el suelo por un rato antes de recuperarse. Eso es lo que dijo, pero Sully ha estado así desde que salió del baño al mediodía.
Cuando llegan invitados, los saluda con una sonrisa, y cuando se van, se queda sentado aturdido, ya sea mirando el comedor o a los invitados en el vestíbulo. Justo ahora, la nueva ola de huéspedes se dirigió a la recepción, pero él todavía estaba mirando hacia la puerta. Los invitados gritaron varias veces antes de que reaccionara. ¿Será que la contaminación de Sully ha empeorado? Lo vi ir al baño a limpiarse la sangre al mediodía y se quedó un buen rato en el lavabo. Sus ojos estaban oscuros en ese momento. Y aunque dijiste que la comida en el comedor puede suprimir la contaminación, Sully solo comió un trozo. ¿Será que no logró reprimirlo por completo? ¿Y ahora está confundido otra vez? Es posible. Lo que pasó al mediodía fue realmente muy sangriento. No sé qué tiene de malo esta extraña charla en vivo. Ni siquiera se molestaron en censurarla. Me dieron náuseas. El impacto de esa escena fue realmente terrible. Es realmente aterrador, por decirlo menos. Había tanta gente tirada en el suelo al mediodía. Excepto por aquellos que fueron convertidos en animales y asesinados por animales, y ese hombre con cabeza de conejo, ni un solo invitado murió. Es realmente extraño. ¿Podría ser tan amable esa extraña criatura que mata conejos sin pestañear? ¿Sabes qué? No solo no están muertos, sino que siguen vivitos y coleando. Vi a algunos romperse los tobillos en el caos, me dolía solo verlos. Pero después de que Ian no los doblara un par de veces, despertaron y caminaron con más flexibilidad que yo. Mira, todavía se divierten jugando a las carreras de caballos. Siento que después de despertar, parecían no recordar nada de lo que había pasado antes. Y esos tipos que antes se habían convertido en animales ahora han vuelto a la normalidad. No puedo entender cómo estas cosas pueden encogerse de nuevo. Ah. Después de escuchar lo que dijiste, ahora realmente creo que Sully estaba asustado. Ya ves, el limpiador ni siquiera puede barrer el suelo correctamente ahora. No puedo ver claramente a la hermana Feng desde la perspectiva de la sala de transmisión en vivo, pero creo que sus movimientos de corte se han vuelto un poco rígidos. Rayos, ¿qué clase de rareza es esta? Si quieres borrar el recuerdo, bórralo todo. ¿Por qué tienes que dejar algunos para recordar esas cosas crueles y horribles de antes? No me parece. Después de que Sully salió del baño al mediodía, Xuemin fue a verlo. Sully se disculpó en ese momento, diciendo que no podía limpiar la sangre de su cuerpo después de intentarlo durante mucho tiempo, por lo que solo podía ser así de malo. Aunque algunos de ustedes dijeron que Sully estaba asustado y se volvió muy humilde, sigo pensando que solo estaba fingiendo. Y cuando Xuemin fue a verlo antes, la primera pregunta de Sully fue qué podía hacer, no qué había pasado, lo que significa que debía estar fingiendo. Entonces no debió haber tenido miedo. Ja 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 ja. Al hermano de arriba le gustó mucho lo que dijo. El hermano Su es el dios de la historia de fantasmas. Todo está bajo su control. Creo que ahora solo finge estar aturdido. Solo está pensando. No, ¿por qué estás aquí otra vez? Ya habíamos visto a Sully pensar antes, pero no así. Y estoy de acuerdo en que Sully actuaba antes, pero ¿qué tiene de bueno fingir estar aturdido? ¿Es para nosotros o para que lo vea Wei Yi? ¿No has visto que desde el mediodía hasta ahora, Xuemin y Ian no lo han mirado varias veces por su comportamiento? ¿Finge durante mucho tiempo para complicarse las cosas? Oh, mortal. El hermano Su debe tener sus razones para hacer esto. Dime la razón, mira. A Ian no le importaron los invitados que lo rodeaban y caminó hacia Sully con cara de tristeza. Se acabó. Ay, estoy cansado, que se destruya. Sully. ¿Por qué te quedas aquí parado en lugar de atender a los invitados? ¿No ves que estamos todos muy ocupados? Ian se paró frente al mostrador con una cara hosca, mientras que Sully todavía estaba aturdido, mirando fijamente en dirección al distrito norte con la boca ligeramente abierta. No tengo muchos clientes aquí ahora mismo, y tengo mucha hambre. Cuando salieron estas débiles palabras, la expresión de Ian se volvió cada vez más desagradable y golpeó el mostrador. ¿Quién no tiene hambre? Pero mira quién lleva aquí sentado, aturdido toda la tarde, como tú. Sully parecía no haber escuchado lo que dijo Ian. Continuó con la mirada perdida al frente, mientras murmuraba para sí misma. Después de lo que pasó al mediodía, pensé mucho y durante mucho tiempo, y finalmente entendí algunas de las cosas contradictorias y confusas que había antes. Al instante, todos los que estaban mirando la transmisión en vivo y Ian a su lado se quedaron en silencio.
Ese fanático sin cerebro tiene razón, Sully en realidad estaba pensando antes. Pero el otro viejo gruñón también tiene razón, Sully está realmente aturdido ahora, y tan pronto como salga esta frase, olvídalo, destrúyelo. La expresión de Ian cambió una y otra vez, y finalmente miró a Sully con una mirada siniestra. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio a Sully levantarse y ponerle una mano en el hombro, con la mirada fija en el norte. Finalmente entendí por qué mis esfuerzos anteriores no surtieron mucho efecto, porque había pasado por alto algo antes. La mano de Ian se extendía lentamente hacia la parte posterior de la cabeza de Sully desde atrás, pero esta última parecía no darse cuenta y seguía hablando consigo misma. Me olvidé de decírtelo. Todos quedaron atónitos al oír esto. Ian dejó de mover las manos en el aire. Confundido por la repentina conclusión de Sully, preguntó inconscientemente. ¿Qué pasa? Sully se giró y abrazó a Ian por los hombros. Su mirada ya no estaba apagada, sino que brillaba con luz. ¡Qué bueno eres, hermano Ian! Cuando fui a ver a Andrew Oyu, no paraba de hablar de lo mucho que te gusta y de lo importante que es para ti, pero olvidé mencionar todas tus cosas buenas. Parecía estar cada vez más emocionado a medida que hablaba, sin disimulo en su expresión. La forma anterior no la hizo interesarse en ti, porque solo supo que te gustaba, pero no te conocía de nada. Aunque tú, hermano Ian, eres más, filántropo. Eres muy amable con los invitados. No te enojas cuando los invitados se enojan, sino que los convences con palabras amables y les das cigarrillos para fumar. Sabes mucho y eres fuerte. Creo que, si le digo estas cosas, Andrew Oyu definitivamente cambiará su opinión sobre ti, un cambio completamente diferente al de antes. Ian se quedó allí, mirando a Sully con la boca abierta, como si hubiera descubierto un mundo nuevo. Acabas de decir que descubriste algo, ¿es esto? Llevas toda la tarde pensando en ello. Sí. De lo contrario, ¿qué crees que dije, hermano Ian? Y nada. Ian silenciosamente bajó la mano que estaba a punto de tocar la cabeza de Sully y preguntó con cierta duda. Xiao Su, ¿qué tan seguro estás de esta nueva idea? 100%. Seguro. Seguro. Sully sabía por qué Ian tenía tan mala actitud cuando llegó. Aunque en parte se debía a que le disgustaba verlo aturdido, probablemente se debía más a su insatisfacción con esa persona tan extraña. A juzgar por las actuaciones anteriores de Ian, su actitud hacia esa extraña persona era algo compleja. No se trataba simplemente de miedo u obediencia, sino más bien de que tenía que rendirse debido a su fuerza. Por eso, durante el caos del mediodía, cuando Xuemin le pidió que fuera a echar un vistazo, se quejó de insatisfacción. Más tarde, cuando su cuerpo fue controlado, su expresión mostró indignación. Después de que terminó el caos, no habló con Xuemin, sino que se apoyó en el gran plato giratorio y fumó un cigarrillo tras otro. No tenía dónde desahogar ese resentimiento en su corazón, por lo que incluso dejó de lado su trabajo de entrenar a los invitados en el juego y fue directamente a encontrarse a sí mismo, quien había estado aturdido durante toda la tarde, solo para encontrar a alguien con quien desahogar su enojo. Pero cuando Sully dijo la excusa que había preparado hacía tiempo, Ian cambió su forma de dirigirse a sí mismo y volvió a llamarse Xiao Su. Esto significaba que, a partir de ese momento, todo seguiría el curso preestablecido por Sully. Ian parecía estar un poco abrumado por el elogio de Sully en este momento, su rostro estaba ligeramente rojo, se frotó las manos con impaciencia. Entonces, Xiao Su, ¿cuándo vas a ir a ver a Xiao An para contarle sobre mí y mis buenas acciones? Puedo hacerlo ahora mismo. Espera un momento, hermano Ian, primero tengo que ir al baño. No puedo aguantar más después de estar aquí sentado toda la tarde. Claro, no hay problema. No tenemos prisa. Sully salió rápidamente, como si realmente no pudiera evitarlo, y entró al baño. Miró de reojo a Charan, quien rápidamente guardó el borrador que tenía en la mano porque alguien entró de repente y no le habló. En lugar de eso, se dirigió directamente al cubículo donde estaba el hombre del sombrero, que aún mantenía la misma postura que antes. Luego entró en el último compartimento, y estaba igual que antes, sin los cuerpos que Charan había traído tras el caos. Entonces, jaló hacia adentro a Charan, quien estaba de pie afuera de la puerta con la mirada aturdida. Sully, ¿qué estás haciendo?
Sully sacó su billetera de su bolsillo, sacó una moneda de juego especial y se la metió en las manos de Charan, quien estaba confundido por la situación. Luciérnaga. ¿No es esta la moneda por la que me preguntaste antes? Sully, ¿por qué me la das ahora? Señor Cha, el tiempo apremia. Tengo que ir a buscar a Gu Jingfen de inmediato. Ianuro me espera afuera, pero solo supo que yo había entrado y no vio que usted había entrado antes. Así que, después de terminar lo que tengo que decir, tendrá que esperar un poco antes de irse. Y bien. Charan nunca había visto a Sully tan serio. Presentía que Sully le diría algo muy importante, y no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Sully le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Maestro Cha, relájese. La próxima vez, no me interrumpa ni haga preguntas. Simplemente escuche y haga lo que le digo. Al ver que Charan asintió, Sully continuó hablando rápidamente. Primero, debes llevar contigo esta moneda. Solo con ella podrás quedarte en la sala de juegos después de que cierre a las 11:30 de esta noche. Antes, debes esconderte en algún lugar, ya sea en un rincón del pasillo o en el baño. En resumen, no puedes dejar que nadie descubra que no te has ido. En segundo lugar, después de la medianoche, todo tipo de cosas extrañas podrían suceder en Jingwo. Quizás sea más caótico que lo que ocurrió al mediodía. Quizás suceda algo más allá de tu conocimiento. Quizás me oigas pelear con otros. No se preocupe, señor. Caramba. Solo digo que tal vez. De todas formas, pase lo que pase, debes permanecer escondido y no salir hasta que te llame. En tercer lugar, si todo va bien, después de esta noche, podrás irte de aquí con Xiao Cha. Pero hay algo que debo aclararte de antemano. Xiao Cha podría convertirse en alguien que no conoces. Sully miró a Charan con una expresión compleja. Pasó del nerviosismo a la emoción y finalmente guardó silencio. Sin embargo, no tuvo tiempo de explicarle ni de aclararle las cosas. Solo pudo suspirar para sí mismo y continuar. Por último, hay una cosa más. Si me ves dejar el tarro de chocolate en el mostrador entre las 10 y las 11 de la noche, entonces todo se hará según lo que acabo de decir. Si no lo ves, entonces simplemente trata lo que acabo de decir como una mierda y vete a casa después de salir del trabajo como siempre. ¿Recuerda usted esto, señor? ¿Claro? Y está bien, lo recordaré. Charan respondió en voz baja, y de repente extendió la mano y agarró a Sully, que estaba a punto de irse. Parecía un poco indeciso, pero aún así lo dijo. Niño, no puedo ayudarte en nada, si te resulta difícil, no tienes que preocuparte por mí y por Xiaocha, de verdad. Sully miró a Charan, quien parecía preocupado, y de repente una extraña sensación lo invadió. Sonrió y se palmeó las manos arrugadas. Está bien. Sé lo que hago. Luego añadió con una sonrisa. Soy muy fuerte. Mire al hombre del sombrero en el cubículo de al lado. Lo dejé inconsciente. Señor Cha, tiene que ayudarme a vigilarlo de cerca y asegurarse de que nadie lo descubra. Charan observó a Sully salir del cubículo, sacó el borrador que tenía en los brazos y lo miró en silencio durante un largo rato, como si volviera al día en que estaba sentado en casa. Ianuro miró a Sully, que salió del baño, con una sonrisa extraña. Xiao Su, ¿por qué tardaste tanto? Creí que te habías caído. Hermano Ian, en realidad estaba pensando en alimentarme un poco cuando pedí la sopa de pechuga de res y Katy. ¿Qué inventar, oh? La expresión de Ian se volvió burlona y chocó contra Sully. No esperaba que alguien tan joven como tú, Xiao Su, también tuviera que compensar esto, pero lo entiendo. No hablemos de esto, hermano Ian. Ya casi es hora de cenar. Estaré allí ahora mismo. Espera mis buenas noticias. De acuerdo. Vamos, buen hermano. Sully se dirigió al distrito norte. Al pasar junto a una máquina de garras, agarró a Gu Shuanfen, quien manejaba el joystick con seriedad. ¿Quién es? Estoy a punto de atrapar al segundo. ¿Por qué eres tú otra vez? Los niños no deberían jugar todos los días. A Xiaoan no le gusta esto. Sully no se detuvo y arrastró al pequeño niño que luchaba hacia el comedor. Oye, te traje a tu hermano de vuelta. El niño, que estaba muy insatisfecho en ese momento, cerró la boca de inmediato al ver la mirada vacía de Gu Jingfen. Escondió la muñeca que acababa de atrapar detrás de él y luego se escondió en la esquina del mostrador para jugar. Gu Jingfen retrajo la mirada y miró a Sully con cierta preocupación.
Vi a Xuemin venir a verte al mediodía. ¿Qué te dijo? No te amenazó, ¿verdad? Nada, solo charlamos de asuntos familiares. ¿Y tú? Vi huellas de sangre frente a tu mostrador. Ianuo debió venir a verte, ¿verdad? Yo también estoy bien, solo estoy charlando de asuntos familiares. Sully se sobresaltó un poco y luego sonrió. Entonces vio que Wu Jingfen miraba hacia atrás y continuó preguntando. ¿Por qué viniste a mí esta vez? ¿Estás aquí para seguir engañando a ese tipo o hay algo en lo que pueda ayudarte? Sully le contó a Wu Jingfen lo que le había dicho antes a Charan, pero no le dio la moneda del juego porque ya tenía una. Tras pedirle que la guardara, miró al niño que jugaba con muñecas en la esquina. Necesito ayuda esta vez, pero no de ti, sino de tu hermano. La cantidad de información contenida en todo lo que Sully dijo hace un momento era demasiado grande, lo que dejó a Wu Jingfen un poco confundido por un momento. ¿Realmente podemos irnos de aquí? Llevan tanto tiempo en este maldito lugar y no han encontrado a Xiao Cha. Su hermano menor también quiere venir todos los días y no pueden detenerlo. Después de esta noche, ¿de verdad podrán irse de aquí para siempre y no volver jamás? ¿Puede este hombre realmente hacerlo? Wu Jingfen no estaba muy convencida. Ianuro había venido a amenazarla al mediodía. Sully parecía estar asustada y perdida toda la tarde. Había permanecido sentada, aturdida. Ella lo comprendió perfectamente. Después de todo, lo que ocurrió ese mediodía fue demasiado horrible y extraño. Ianuro y Xuemin también demostraron una fuerza sobrehumana en ese momento. Había pensado que si unía fuerzas con Sully, podría tener alguna posibilidad de victoria. Pero todo lo que sucedió a hoy la hizo darse cuenta de la enorme brecha que hay entre la fuerza y el conocimiento, y también la hizo caer en la desesperación más completa. ¿Qué tal si lo dejamos así? Aunque no podía irse, parecía seguro para su hermano quedarse allí ahora. Pensando en esto, Wu Jingfen dudaba si negarse, cuando de repente su expresión se congeló. Vio los ojos del hombre frente a ella. Eran unos ojos tan tranquilos como el agua y con un atisbo de sonrisa. Wu Jingfen recordó de repente el plan de emergencia temporal que Sully le había contado cuando la conoció formalmente en el salón del personal anteayer. En ese momento, se sorprendió por la minuciosidad del plan, que no solo permitió que su hermano permaneciera seguro a su lado, sino que también garantizó la propia seguridad de Sully. Y se hizo en menos de medio día. Y ahora es el tercer día, así que con tanto tiempo, Sully hizo un plan. Aunque Sully no le explicó el motivo de la acción de esa noche, una confianza extremadamente fuerte surgió repentinamente en el corazón de Wu Jingfen en este momento, lo que instantáneamente destrozó la desesperación reprimida en su corazón. Él puede hacerlo, definitivamente puede hacerlo. Aunque solo haya un rayo de esperanza, sería una gota que salvaría la vida de aquella que está a punto de ser arrastrada al mar. ¿En qué quieres que te ayude, Gu Shuanfen? Es solo un asunto menor. El protagonista no es él, sino otra persona. Este asunto definitivamente no les causará ningún daño. Sí, vale. No hay problema por mi parte, pero aún así tienes que convencerlo. No hay problema, es fácil. El niño que estaba jugando felizmente con su muñeca en un rincón de repente descubrió que la conversación a su alrededor había desaparecido. Levantó la cabeza inconscientemente y vio que su hermana y Sully giraron la cabeza para mirarlo al mismo tiempo. Especialmente la sonrisa familiar en la boca de Sully, que lo hizo temblar y no pudo evitar estornudar. ¿Qué vas a hacer? El niño vio a Sully entrar al mostrador e inmediatamente escondió la muñeca que tenía en la mano tras la espalda, con cuidado. Recordó que ya había conseguido una antes, pero Sully se la arrebató antes de que pudiera calentarla. No te preocupes, esta vez no te quitaré tu muñeca, Y. Te daré una pequeña recompensa como premio por tu buen comportamiento estos 2 últimos días. ¿Qué? ¡Guau! Monedas de juego increíbles. 2. Oye, no seas impaciente. Tendré que pedirte un favor más tarde. ¿Qué ayuda? ¿Viste a la niña jugando en el distrito este? Sí, esa niña de rojo. Cuando la encuentres, dale uno y quédate con otro. Luego ustedes dos. Sully se acercó al oído del niño y le susurró algo. La voz era tan suave que no solo el público fuera del recinto la oyó, sino incluso Wu Jingfen, a su lado. Solo pudieron ver que la expresión del niño se tornó repentinamente sorprendida. ¿Es así de simple? Bueno, es así de simple. Si haces esto más tarde, recibirás las monedas del juego. De acuerdo.
Hagamos una promesa con el dedo meñique. Gu Xuanfen. ¿El hermano mayor tiene una herida en la mano? Bien. Su Li sonrió y extendió su mano, enganchando suavemente su dedo meñique con el del niño. Nos hicimos una promesa por 100 años y no cambiaremos. Quien cambie será un cachorro. Luego los dos pulgares, uno grande y otro pequeño, se presionaron firmemente juntos. Gu Jingfen no sabía qué le había dicho Su Li a su hermano, pero no preguntó. No tomaría una decisión fácil, pero una vez que la tomara, la seguiría hasta el final, tal como sabía que este lugar estaba lleno de peligros, pero aún así se lanzó sin dudarlo por su hermano. Antes de que Su Li llegara al mostrador de recepción, Ianudo se acercó a ella con impaciencia. ¿Qué tal, Xiao Su? ¿Funcionó esta vez? Hermano Ian, veo que hay invitados. ¿Qué tal si voy primero? No te preocupes por ellos por ahora. No morirás si esperas un rato. Dime si funciona o no. Sí, Ni. ¿Por qué Ni? Pero ella me pidió que te trajera esto. Sully sonrió y sacó las manos de detrás de su espalda. Din 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 tilde la hamburguesa especial del amor de An Ruoyu. Al ver la hamburguesa en la mano de Sully, Ianudo se quedó atónito. Sully sonrió y señaló el corazón verde dibujado torcidamente con salsa de ensalada. ¿Qué tal, hermano Ian? Lo hizo especialmente para ti. Aunque no es perfecto de una sola vez, es un salto cualitativo comparado con lo anterior, ¿verdad? Ianudo finalmente recuperó la consciencia. Le sonrió torpemente a Sully, luego se quedó mirando la hamburguesa un buen rato con expresión complicada y preguntó con incertidumbre. Xiao Su, ¿esto realmente lo hizo Xiao An para mí? Claro, ya ves que sigue sonriéndote. Seguro que quiere verte comerlo con sus propios ojos. Al oír esto, Ianudo miró hacia el comedor y vio que Wu Jingfen lo observaba con una sonrisa. Sin embargo, pareció un poco avergonzado y bajó la cabeza de inmediato. Al ver esta escena, Ianudo se quedó atónito nuevamente, su expresión cambió por un largo tiempo, y luego miró la posición de la tela en bloque en el pasillo, y luego, como si hubiera tomado una decisión, tomó la hamburguesa en la mano de Sully y le dio un mordisco. Vomitar y, entre las continuas arcadas, Ianudo devoró la hamburguesa a toda velocidad. Sully ni siquiera vio cómo la masticaba. Al mismo tiempo, un comentario apareció lentamente en la pantalla de la sala de transmisión en vivo. Te lo dije, el hermano Su ya lo había descubierto. Creo que Ianu probablemente también esté corrompido, y el grado es muy profundo. Lo que hizo el hermano Su antes era solo para que Ianu se comiera esta hamburguesa, debilitándolo así. Sully se sorprendió un poco en ese momento, le pidió a Wu Jingfen que hiciera esa hamburguesa para Ianu en el último minuto, simplemente para compensar la mentira que le dijo a Ianu cuando fue a ver a Wu Jingfen esta vez. No tenía muchas esperanzas de que Ian no lo comiera, y no importaba, después de todo, esta cosa sabía realmente mal. Miró hacia la puerta, luego miró a Ian con preocupación, cuya expresión se había vuelto extremadamente fea después de comer la hamburguesa. Hermano Ian, ¿esto es desagradable? Veo que pareces estar sufriendo mucho. ¿Cómo puede ser malo? Está buenísimo. Bien. Hermano Ian, atenderé a los invitados primero, sí. Mírame el cerebro. Ya son las 6:04. Tengo que pedir comida para llevar primero. Tengo muchísima hambre. Sully miró a los impacientes invitados frente a él en tono de disculpa. Disculpen a todos. Esperen un momento. Haré una llamada y será enseguida. Cogí el teléfono rojo de la mesa y pulsé el botón de remarcación. Una voz silenciosa salió del otro lado de la línea. Hola, ¿qué puedo pedir?